Hola a todos. Esto es The Black Translation, el canal de las novelas olvidadas. Continuamos con Plundering the Heavens. PTH 051. Cosecha abundante. Ver a Fan Xin dejar que Liu se fuera tan fácilmente causó una luz de esperanza al levantarse dentro de Eisan. Con un llanto lloroso, comenzó a suplicar, Señor Fan, ya que has perdonado la vida a Liu, por favor, dame el mío también. Fue mi estupidez e idiotez lo que me hizo hacer lo que hice, así que por favor, basándome en lo poco conocido que tenemos entre nosotros, por favor, perdona mis malas acciones. Esta vez Fan Xin sonrió. Señor Eisan, siempre te he agradecido mucho. Cuando llegué por primera vez a la secta externa, fuiste tú quien me asignó mi pequeña cabaña cerca de la corriente del río, e incluso los platas del plan de comidas fueron acreditados durante unos días antes de que el gordo te las trajera. Recordando estas cosas, Eisan parecía mucho más esperanzado y su cabeza asintió con la cabeza hacia arriba y hacia abajo como un resorte que rebota. Por supuesto, señor Fan. Al ver estas cosas que he hecho por ti, ya sabes. Fan Xin sonrió a Eisan. Por supuesto que te perdonaré. Además, alguien que hace algo sin saber que está mal no es culpable. Eisan se sintió tan aliviado al escuchar esto que su trasero se movió fuera del asiento de bambú y prácticamente se arrodilló frente a Fan Xin mientras tomaba sus manos. Gracias, señor Fan. Justo cuando Eisan estaba expresando su agradecimiento, Fan Xin continuó, aunque recuerdo que antes de que Oukin muriera, dijo que te había dado a ti, señor Eisan, una cantidad bastante decente de cosas. Sí, por supuesto. Todo eso pertenecerá a señor Fan. No guardaré una sola piedra para mí, respondió Eisan apresuradamente. Sacando 3 dedos, Fan Xin agitó su mano frente a Eisan. No necesitaré tantas. Solo estas bastarán. ¿Solo quieres 3? Eisan miró con incredulidad, sin palabras. El rostro de Fan Xin cambió repentinamente y respondió enojado, señor Eisan, eso no es muy decente de tu parte. Ese bastardo Oukin te dio 100 piedras, y solo estás dispuesto a darme 3. Eso no es exactamente lo que alguien haría si estuvieran genuinamente disculpándose, ¿verdad? ¿Qué quieres decir con 100? Solo había 10. Gritó Eisan después de sentirse mal, solo para notar repentinamente la fría mirada de Fan Xin. No era estúpido, y no tardó en darse cuenta de lo que estaba pasando. Fan Xin claramente quería estafarlo. 30 piedras yo, tu junior, te lo enviaré lo antes posible. Después de momentos de vacilación, Eisan finalmente bajó la voz en aceptación, a pesar de que no parecía dispuesto a separarse de todas las piedras que había ahorrado en los últimos 4 años. Jaja, si ese es el caso, no me negaré. Fan Xin soltó una carcajada antes de continuar con un comando, y por cierto, pedirle al departamento culinario que nos envíe más vino y carne. Voy a tomar unas cuantas rondas más de bebida con señor Zhu. A pesar de la sonrisa en la cara de Fan Xin, se había acercado a Eisan antes de enviarle una abrupta bofetada en la cara. ¿Para qué fue eso? Todavía sintiéndose agraviado, Eisan se puso de pie de un brinco. Fan Xin se burló antes de murmurar. Si no te enseñara una lección por venderme, no me sentiría bien. Pero espero que entiendas que una bofetada y 30 piedras no es un mal negocio. Si no me crees, solo espera y mira lo que le sucede a esa basura Liu Feng en los próximos días. Una vez que lo hayas visto, puedes venir y hablar conmigo sobre eso entonces. Una vez que Fan Xin terminó de hablar, recogió una jarra de vino antes de salir de la terraza y se fue dejando a Eisan todavía de pie rígido, sin comprender lo que Fan Xin acababa de decir. ¿Ya dejaste ir a Liu? ¿Qué más puede pasarle ahora? Aunque Eisan inicialmente se quedó contento, lo que sucedió después fue realmente más allá de sus expectativas. Unos días más tarde, se enteró de que Liu había sido llevado, aunque Eisan no sabía dónde. Lo único que sabía era que desde ese día, no había ni una pizca de noticias sobre Liu. Aproximadamente una semana después, algunas noticias sobre Liu finalmente se filtraron a sus oídos. Había sido señor Xuanzao quien lo había interrogado o algo por el estilo, y como Liu no terminó dando una respuesta satisfactoria, lo mataron a golpes antes de arrojarlo al bosque para que los animales se festejen. En cuanto a su nombre dentro de la secta externa, se borró fácilmente de los registros. Era como si nunca haya existido allí. Una vez que Eisan se había enterado de esto, había estado aterrorizado y, además de las 30 piedras, inmediatamente preparó 10 extra que tuvo que pedir prestado a otra persona, junto con muchas hierbas medicinales raras.
entregó las piedras y artículos esa misma noche y también se disculpó con Fan Xin en persona durante una buena parte de la tarde antes de regresar a su cabaña. También fue desde este día en adelante que la vida de Fan Xin dentro de la cima Qingxi de repente se volvió buena. Ya no se le exigía pagar un solo tael en el departamento culinario por sus comidas, y la comida se enviaba a su cabaña todos los días. Todos los que estaban dentro de la cumbre supieron de repente quién era y, a donde quiera que fuera, lo saludaban cortésmente con una reverencia como si fuera una especie de celebridad. Por supuesto, él era algo famoso dentro de la cumbre. Incluso el presidente de la clase Eisan lo saludaría con el mayor respeto, y también se rumoreaba que el chico tenía una relación cercana con Senior Xuanzao. Para todos estos desarrollos, Fan Xin no estaba sorprendido en absoluto. Sabía que una vez que Meng Xuanzao tuviera esa ventaja, estaría detrás de Liu, y no había dudas en su mente de que el castigo físico estaría involucrado en el interrogatorio. Como los órganos internos de Liu ya habían sido gravemente heridos por Fan Xin, incluso un poco más de esfuerzo de Meng Xuanzao dejaría a Liu como muerto. En cuanto a cómo Meng Xuanzao encontraría a la persona responsable, Fan Xin no podría importarle menos. La gente había buscado al bandido más de una o dos veces, por lo que si alguien lo buscaba en otro momento no haría ninguna diferencia. De hecho, la historia del bandido del mercado negro ya se había convertido en una especie de leyenda dentro de la secta externa de la secta Qingyun. El regordete taoísta Yu había discutido en silencio sobre el bandido con Fan Xin una vez. Aunque Yu sabía que Fan Xin tenía algunas agallas, no tenía comparación con el bandido, y ahora incluso circulaba una recompensa secreta dentro de la secta externa que tenía como objetivo al bandido del mercado negro. Aparentemente, la recompensa por descubrir la verdadera identidad del bandido valía 30 piedras espirituales, mientras que atrapar al bandido equivaldría a una recompensa de 100 piedras espirituales. Si fue en el pasado, Fan Xin probablemente se habría vendido por esto. Sin embargo, esta cantidad ya no era tan atractiva como lo había sido antes, especialmente después del viaje de aventura del que acababa de regresar. Su recompensa había sido bastante abundante, y Fan Xin ahora tenía muchas riquezas. En el monte Miasma, todos a excepción de Zhao habían muerto a manos de Fan Xin, por lo que era natural que sus pertenencias personales de valor también hayan sido amablemente aceptadas por él. No importa la versión barata de espada voladora y algunas piedras espirituales de Qian, Ouqin y Liu tienen cosas increíbles. Esto fue especialmente cierto para Ouqin, quien incluso tenía una bolsa de almacenamiento interespacial. A pesar de que esta bolsa de almacenamiento particular no era tan fina como el anillo de almacenamiento que tenía Fan Xin, su capacidad de almacenamiento era mayor. Dentro de la bolsa había unas pocas espadas voladoras decentes y píldoras espirituales. De las espadas voladoras, las dos mejores eran una de plata y otra era de color rojo oscuro, y ambas tenían un grado ligeramente inferior al de la espada de fuego dorado 9 serpientes. Solo estas dos espadas de mayor grado habían sido colocadas en el anillo de almacenamiento de Fan Xin, mientras que las otras espadas de bajo grado habían sido devueltas a la secta. Si bien las píldoras de desintoxicación y sanación no eran raras ni costosas, todavía eran consumibles útiles durante la batalla. La más rara de todas ellas había sido la píldora incineración de Qi, que podría significar la diferencia entre la vida y la muerte en situaciones peligrosas. Si Fan Xin no haya estado atento en ese momento y Ouqin se habría tragado la píldora incineración de Qi, tal vez las cosas habrían resultado con un final muy diferente. Fan Xin también había notado que un pequeño shue había sido marcado debajo de todas las botellas que contenían las píldoras y los gránulos. Fan Xin había escuchado una vez antes que a muchos alquimistas les gustaba imprimir su marca en los contenedores de almacenamiento de lo que producían, por lo que se podía determinar que todas las botellas de Ouqin habían venido de las manos del mismo alquimista. Además de estos artículos, la pertenencia de Ouqin con más valor fue quizás un pequeño manual llamado Atrapar al dragón controlando a la grulla. Después de que Fan Xin estudiara el manual, se reveló que era un manual de nivel de entrada de la habilidad básica técnica gravitacional, y dominar esta habilidad permitiría al usuario controlar elementos desde lejos sin la necesidad de un toque físico. Leer el manual hizo que Fan Xin recordara el momento en que intentó atacar a Ouqin junto con las agujas plateadas y la espada voladora, y cómo Ouqin simplemente había abierto la palma de su mano antes de que se detuvieran y perdieran el vuelo. Ahora que Fan Xin lo consideró, debe haber sido esta habilidad particular que Ouqin había utilizado. Esta podría ser una habilidad muy básica para los cultivadores principiantes.
Su uso era increíblemente amplio y probablemente sería necesario durante toda la vida de un cultivador. En sus niveles inferiores, esta técnica gravitacional parecía ser posible solo en tazas y platos a menos de 10 yardas del usuario, o para bloquear armas ocultas y espadas voladoras que habían entrado dentro del alcance físico del usuario. Sus beneficios no eran muy notables ahora, pero una vez que alguien había dominado sus niveles más altos, incluso sería capaz de tomar prestada su fuerza para elevarse en el aire. Para aquellos que fueron aún más poderosos, el uso de esta habilidad podría incluso permitirles atrapar a un enemigo desde lejos. El nombre de la habilidad era atrapar al dragón controlando a la grulla, porque la leyenda decía que alguien había logrado capturar un dragón solo con el uso de esta habilidad. Esta habilidad dejó a Fan Xin extremadamente emocionado. En circunstancias normales, las habilidades y técnicas no estaban disponibles para los discípulos de la secta externa, y solo cuando un discípulo ingresaba a la secta interna, tenían la oportunidad de aprenderlas. Poder tener en sus manos estas habilidades por adelantado significaba que la ventaja que tenía sobre todos los demás en la secta externa no sería pequeña. PTH 052. Habilidades de fundación. Fan Xin estaba actualmente a un tiro de piedra de la cima del tercer nivel. Este era el momento adecuado para que un cultivador intente recolectar los materiales necesarios para fabricar una píldora fractura del nivel y para consolidar su crecimiento. Si aprendiera una habilidad o técnica básica durante este tiempo, no había duda de que aumentaría su poder general, y su cultivo se vería reforzado por las fluctuaciones de ki causadas por su activación. Todo allanaría un camino confiable para cuando entrara a la secta interna. La bolsa de almacenamiento de Meng Xuanzao no solo tenía su polvo esencia de mineral dentro, sino que también había más de 70 piedras espirituales y 2 espadas voladoras de excelente calidad. En comparación, los elementos que Fan Xin había obtenido de Ouqin y Liu ya no eran particularmente atractivos. Después de que Fan Xin había revisado todos los artículos, incluso sintió que su confianza aumentaba en gran medida simplemente por haber adquirido tanta riqueza. Sin más preámbulos, llamó al regordete taoísta y le entregó 10 de las piedras espirituales que había recibido de Eisan, y luego lo envió a la puerta con una patada. Para Fan Xin, todo esto fue un gesto de agradecimiento, ya que Yu había sido torturado por su culpa. Además, Fan Xin nunca fue alguien demasiado avaro. El regordete taoísta sostenía las piedras espirituales en sus manos mientras estaba parado frente a la casita de madera de Fan Xin y sollozaba silenciosamente para sí mismo, tan agradecido de que no le llegaran las palabras. Ni uno solo de los transeúntes que vio esas piedras rojas en llamas en manos de Yu fue capaz de mirarlas sin envidia ni celos. La diferencia de antes era que Fan Xin estaba ahora conectado con Xuanzao, por lo que el regordete taoísta Yu también había aumentado su estatus gracias a su conexión con Fan Xin. Si fue antes, muchas personas habrían querido probar suerte en estas piedras espirituales que tenía, pero ahora nadie se atrevió a tener esos pensamientos. Junior Fan, querido Junior Yo, Yu Sanliang, estoy. La voz del taoísta rechoncho estaba ahogada por la emoción. Sus ojos se volvieron rojos antes de que grandes lágrimas comenzaran a salpicar. Una voz se elevó desde el interior de la cabaña de madera cuando Fan Xin lanzó un grito de impaciencia. Toma las piedras y sal de mi vista. Si te quedas aquí y dices una palabra más, por cada palabra adicional que digas, recuperaré 5 piedras, y cada segundo extra fuera de mi puerta tomaré una más. Me pregunto cuánto tardarías en recuperar a todas las piedras. El regordete taoísta olfateó su nariz que moquea y se fue corriendo. Yu estaba extremadamente agradecido por esto. Nunca pensó que toda la tortura que había soportado durante el último mes traería 10 piedras espirituales en compensación. Según Fan Xin, estas 10 piedras eran para las necesidades de cultivo de Yu en este momento, y él podría recibir más de ellas una vez que se hayan agotado, ya que la máxima prioridad en este momento era que él aumentara su nivel de cultivación. Si Yu tuviera conocimiento que esta iba a ser su recompensa, incluso otras 2 semanas más de la misma tortura no significarían nada para él. Después de escuchar los pasos apresurados de Yu, los bordes de los labios de Fan Xin se curvaron levemente. A decir verdad, Fan Xin nunca pensó que el regordete taoísta tendría estos genuinos sentimientos de amistad hacia él. Su relación solo había comenzado basándose en el beneficio mutuo, pero cuando Liu había ordenado que Yu llamara a Fan Xin un bastardo debajo de la terraza de bambú, Yu había dudado. Esto estaba fuera de las expectativas de Fan Xin. Incluso si el regordete taoísta lo ha maldecido, a Fan Xin no le habría importado. Sin embargo, el regordete taoísta no lo hizo.
Esto solo fue suficiente para mostrar sus sentimientos genuinos hacia Fan Xin. El hombre en cuestión, por otro lado, quizás no esperaba que esos pocos segundos de vacilación le hayan valido la aprobación sincera de Fan Xin. Por supuesto, este tipo de aprobación no era lo mismo que estar dispuesto a entregar su vida por él, pero sin embargo representaba un pequeño porcentaje de importancia dentro del corazón de Fan Xin. Estúpido gordo, la fortuna sí favorece al tonto. Fan Xin soltó una risa nítida mientras pensaba para sí mismo antes de sacudir sus pensamientos. Él quería enfocarse en el recién adquirido atrapar al dragón controlando a la grulla. Primero, Fan Xin silenciosamente leyó el manual de la habilidad varias veces para poder entenderlo y memorizarlo completamente, luego trató de hacer exactamente lo que decía y guió su ki alrededor de su cuerpo a través de un patrón complejo. Al principio fue lento, pero una vez que había captado la ruta completa, Fan Xin de repente aumentó su velocidad. A unas pocas respiraciones, el ki había terminado su complicada circulación antes de apresurarse a acumularse en el centro de la palma derecha de Fan Xin. HSSSH dentro de la cabaña de madera, un vendaval aullador emergió rápidamente antes de desaparecer de nuevo al suelo a unos 30 metros de distancia. El vendaval fue abrupto, apareciendo de la nada y desapareciendo con la misma rapidez. Los cuencos y los palillos que estaban encima de la mesa traquetearon con ruido a lo largo de toda la duración. De hecho, produce algún tipo de fuerza de la nada, pero también es muy difícil de controlar. Fan Xin frunció el ceño. Se dio cuenta de que esta fuerza carecía de aspecto o forma, lo que dificultaba el control sin mucha práctica. Además, un impacto tan pequeño ya le había costado una décima parte de su ki, y solo podía imaginarse que cuando se volviera más competente en esta habilidad, la cantidad de consumo de ki con cada uso sería también excepcional. No era de extrañar que la secta prohibiera a los discípulos de la secta externa aprender las diversas habilidades básicas. No solo era por el aspecto psicológico de mantenerlas en secreto solo para la secta interna y los discípulos núcleo, sino que su enorme consumo de ki lo haría inútil para aquellos sin suficientes niveles de cultivo. Teóricamente, si esta habilidad se activara continuamente, solo duraría unas 10 respiraciones incluso para alguien como Oukin, y eso solo si no intentaba usar la habilidad en un objeto muy pesado o para controlar un área grande. Ahora, si tuviera que controlar una roca en el aire que pesara 1000 libras, sería afortunado de mantenerla a flote incluso por 3 respiraciones. Tener control total sobre esta habilidad de una vez no es práctico de todos modos. Como no tengo mucho más que hacer últimamente, también podría practicar esto en los siguientes 4 o 5 días. Fan Xin practicó atrapar al dragón controlando a la grulla diligentemente, aunque no hizo falta decir que esto solo se hizo después de que cayera la noche y que él estaba lejos de cualquier mirada vigilante. No podía permitir que otros se dieran cuenta de cómo había obtenido el manual de habilidades, después de todo, y por eso no se atrevió a mostrarlo frente a otros tan abiertamente. Además, a pesar de haber adjuntado el evento del polvo esencia de mineral a Liu, Fan Xin aún no había tenido noticias de Xuanzao. Simplemente no escuchar nada de Xuanzao no significaba que Fan Xin no se había convertido en el próximo sospechoso, así que lo mejor era mantener un perfil bajo escondiéndose dentro de su cabaña de madera todos los días, practicando fluctuaciones de ki durante el día y atrapar al dragón controlando a la grulla después anochecer. Incluso las sesiones de bebida con Yu se habían reducido. Para otros, tenía sentido. Después de haber completado una misión de talismán de trabajo, Fan Xin debe tener muchos recursos de cultivo y, por lo tanto, ha estado gastando estos recursos cada vez más diligentemente para mejorar su nivel de cultivo. En privado, algunos le tenían envidia, mientras que otros suspiraban por la mala suerte de mierda de perro. Independientemente de todo lo demás, Fan Xin seguramente se había hecho un nombre dentro de la secta externa. El título de ser el primer discípulo de la secta externa en completar con éxito un talismán de trabajo tenía algo de peso, después de todo. Pero mucha gente solo se reiría de la estupidez de Fan Xin al regalar el polvo esencia de mineral tan fácilmente. Aunque el polvo en sí no tenía un alto valor monetario, era la rareza del polvo lo que lo convertía en un artículo caliente y, en el mercado negro, tales polvos podían contener al menos 200 piedras espirituales, y esto era solo para el precio de mercado actual. Su precio solo se inflaría a medida que pasara el tiempo. Un mayor número de discípulos de la secta externa alcanzaría lentamente el pico del tercer nivel, y la demanda creciente entraría en conflicto con la oferta limitada. También hubo quienes creyeron que Fan Xin era inteligente por regalar el polvo.
Si Fan Xin no se lo haya dado a Senior Xuanzao, el nivel de cultivación de Fan Xin significaba que podría haber sido reprimido 1.000.000 de veces. Ni siquiera considerando el polvo esencia de mineral, sus piedras espirituales y cualquier recompensa de la misión le habrían sido quitadas por extorsión contundente. Al entregar los polvos como un regalo, se quedó con un gran paraguas de protección que lo puso a salvo dentro de toda la secta externa. Este no fue el mejor resultado para alguien como él. La persona más emocional y sombría de todas ellas fue Senior Xuanzao. Casi toda la secta externa sabía que el polvo esencia de mineral había sido regalado a él, pero él mismo todavía tenía que tocar una sola pista del objeto. Resultó que, dado que las noticias con Fan Xin se habían extendido por la secta externa, no podía hacer nada respecto de la situación. Todo el mundo sabía que Fan Xin le había dado el polvo, y si no ofrecía protección sobre él ahora, todos lo verían como alguien extremadamente desagradecido. Ven aquí, bebé. Dentro de una cabaña de madera, Fan Xin miró fijamente una jarra de vino encima de una mesa de madera a 6 metros de distancia antes de activar atrapar al dragón controlando a la grulla. Después de hacer circular el ki sobre su palma, se generó una fuerza invisible de la nada y se envolvió alrededor de la jarra de vino antes de tirarla hacia Fan Xin. Smash. Cuando la jarra de vino comenzó a moverse hacia Fan Xin, la fuerza que la sostenía disminuyó repentinamente a la mitad del camino y terminó destrozándose contra el suelo. NMGH. Esta habilidad es tan difícil. Fan Xin tomó una respiración profunda. Era su tercer día continuo practicando los mismos movimientos, pero la tasa de éxito de esta habilidad todavía era muy baja. Esto lo había dejado un poco desanimado y molesto, incluso hasta el punto de querer cortarse la mano. Fan Xin había sido inteligente desde que era joven y casi no se requirió ningún esfuerzo para que aprendiera cada una de las prácticas deshonestas y estafas a las que había estado expuesto en el nido de bandidos, pero una de las habilidades de fundación más básicas había fallado numerosas veces. De nuevo. Fan Xin agarró otra jarra de vino para colocarla encima de la mesa. En cuanto al suministro de este vino, Eisan había ordenado a alguien que trajera a Fan Xin un buen centenar de jarras, todas las cuales estaban ahora cuidadosamente colocadas debajo de su cama. Al principio, Fan Xin había reaccionado diciendo que no podía beber todo él solo, pero esto fue recibido con un si no puedes beberlo todo, solo lánzalas por diversión. Entonces, lánzalas por diversión. PTH 053. Píldora fractura del nivel. Después de ningún éxito, incluso después de más de 5 intentos, Fan Xin comenzó a ponerse ansioso. Justo cuando estaba a punto de continuar practicando, se dio cuenta de que el resto del ki que tenía ahora era escaso y, sin otras opciones, bebió un sorbo de su vino espirituoso para recuperarse. Este vino espirituoso particular se había hecho empapando el núcleo demoníaco molido con vino ordinario dentro de la calabaza de botella. Era un método sencillo que había descubierto mientras estaba en el monte Miasma, pero al usarlo, el núcleo demoníaco sería mejor absorbido por el vino sin tanta pérdida. Con recursos del único rango de, Fan Xin no podía extraer ki del mundo que le rodeaba, y la única forma en que podía reunirlo era confiando en suplementos manuales de fuentes externas de ki. El cultivo de Fan Xin había mejorado gradualmente y su físico ya había sido limpiado 2 veces, lo que le permitía absorber una pequeña cantidad de ki sin la ayuda de una fuente externa. Sin embargo, todavía no era comparable a los que obtuvieron un rango A. Normalmente necesitarían menos de 6 horas para recuperar su ki de forma natural, mientras que Fan Xin tardaría 2 días en recuperar el suyo. Si Fan Xin usara piedras espirituales para ayudar, tomaría solo medio día, y solo necesitaría 1 hora si usaba estos vinos espirituosos. Fue por esto que aquellos con malos talentos terminarían usando muchos más recursos de cultivo para lograr el mismo resultado que aquellos que fueron dotados. No era solo por casualidad que las sectas separarían a los discípulos en categorías y clasificaciones basadas en su talento naturalmente dotado. A menos que Fan Xin haya ingresado con éxito en la etapa establecimiento de fundación, siempre habrá una brecha de diferencia entre él y un discípulo de rango A. Ya sea que se tratara de aprender una nueva habilidad o las fluctuaciones diarias del ki, todo esto requeriría el uso de recursos y, a medida que los números se acumulaban a lo largo del tiempo, la brecha solo aumentaría. Este era un principio sólido dentro del campo de los cultivadores. Si faltaba el talento innato de uno debe inventarse a través de recursos externos. No fue sino hasta el día en que un cultivador entró en la etapa establecimiento de fundación que esas diferencias desaparecerían.
Por supuesto, a Fan Xin no le faltaban recursos en este momento, por lo que nada de esto le preocupaba. HRM. Después de llenar mi ki una vez que ha sido vaciado por completo, parece que la cantidad total de ki ha aumentado. Aunque la competencia en atrapar al dragón controlando a la grulla no mejoró mucho, Fan Xin notó un cambio mínimo en su ki. Parecía que consumir completamente su ki y luego volver a llenarlo de inmediato generaría un ligero aumento en su nivel general de cultivo. Su ya estancado tercer nivel se dirigía silenciosamente hacia la cima del tercer nivel. La cultivación debe ser similar a la fuerza de una persona. Cuando mi primer tío me enseñó algunas artes marciales, mencionó que la fuerza de una persona aumentaría al usarla por primera vez, y que la fuerza general aumentaría una vez que se recuperara. Debe ser la misma teoría detrás del cultivo, también. Mientras me enfríe repetidamente a través de este proceso de fluctuación más extremo, me volveré más fuerte con una base mucho más sólida. Fan Xin reflexionó sobre algunos de los principios de la cultivación por sí mismo. Los discípulos de la secta externa, que no interesaban a nadie de importancia, se dejaron comprender por sí mismos estos principios. Después de que Fan Xin estableció la teoría, se sumergió de nuevo en la práctica repetitiva de atrapar al dragón controlando a la grulla. A medida que pasaba el tiempo, su nivel de cultivación también aumentó silenciosamente desde un tiro de piedra desde la cima del tercer nivel hasta donde tuvo dominio completo sobre el pico del tercer nivel. Un día, sintió que no quedaba más espacio para ningún ki adicional. Era hora del siguiente paso. Esto fue un mes después del robo de Meng Xuanzao. Hasta ahora, Fan Xin también había realizado varios viajes para recuperar todas sus pertenencias que había escondido fuera de la secta, lo que lo convertía en un millonario secreto en la secta externa. Como tenía tanta abundancia de riquezas, estaba buscando formas de conseguir una píldora fractura del nivel. Ahora que había alcanzado la cima del tercer nivel, no habría espacio para mejorar, sin importar cuánto lo intentara a menos que entrara en el cuarto nivel. No solo el cuarto nivel le daría un enorme aumento de poder, también significaba que podría convertirse en un discípulo de la secta interna, lo que le permitiría ver libremente todos los guiones y manuales recopilados. Solo entonces podría adquirir poderes, como volar por el aire y nadar a través de la tierra, eso lo distinguiría de los mortales y lo designaría como un verdadero cultivador. Sin embargo, este solo paso requeriría una píldora fractura del nivel. Estaba a la venta en el templo Qingmu, pero su precio fueron 1000 piedras espirituales. Una sola píldora fractura del nivel, 1000 piedras espirituales. 100 taels de oro podrían intercambiarse por una sola piedra espiritual. 1000 piedras espirituales era equivalente a 100.000 taels de oro puro. Taels de oro, no plata. 100.000 taels de oro fueron suficientes para comprar media ciudad en el reino de los mortales. Durante los días más ricos en el Valle Guiyán, solo tenían 30.000 taels de oro y 7.000 taels de plata, y esta era la riqueza combinada de sus 9 tíos, ahorrándose de sus asesinatos y robos por toda una década. La cultivación, al parecer, realmente no era para cualquiera. La alternativa a comprarla era recolectar todas las materias primas y luego pedirle a un alquimista en la Valle Qingxia el toque final en la elaboración de la píldora. De esta forma, después de tener en cuenta los honorarios cobrados por el alquimista, no costaría más de la mitad del precio de compra. Alrededor de 500 a 600 piedras espirituales junto con las 9 materias primas, incluido el polvo esencia de mineral. O bien pague 1000 piedras espirituales por el producto ya hecho, o corra el riesgo de tener que comenzar todo de nuevo, pagando la mitad del precio para que un alquimista lo haga a mano. Fan Xin no se consideraba pobre. Había obtenido un buen centenar de piedras espirituales de la misión Talismán de Trabajo solo y había logrado obtener alrededor de 200 piedras de las pertenencias de Ouqin, Liu Qian. Después de tener en cuenta las robadas de Meng Xuanzao y las que le regaló Eisan, su recuento de piedras espirituales se situó en torno a la marca de las 500. Era una cantidad considerable de fortuna dentro de la secta externa. A pesar de esto, Fan Xin todavía necesitaba al menos el doble de esta cantidad para comprar el perdigón directamente. Sin embargo, si buscara un alquimista para confeccionarla desde cero, lo dejaría con muchas piedras de sobra. En casos como este, por lo general, solo los materiales más raros deberían ser preparados por el cliente, ya que todos los otros materiales serían suministrados fácilmente por el alquimista por una pequeña tarifa. Para la píldora fractura del nivel, el único material raro sería el polvo esencia de mineral, que ya tenía Fan Xin. En otras palabras, solo necesitaría gastar 200 piedras más en las 8 materias primas restantes antes de poder fabricar la píldora.
Fan Xin había estado en la secta por algún tiempo, y este era un conocimiento básico en el campo de los cultivadores. Hubo un total de 5 títulos para alquimistas. Aprendiz píldora de horno azul, experto píldora de horno escarlata, rey píldora de horno púrpura, sectario píldora de horno negro y santo píldora de horno jade. Cada título se dividió en 10 rangos, y cuanto mayor sea el título y el rango, mayor será su índice de éxito y habilidad en lo que respecta a la poción y la fabricación de píldoras. Dentro de la secta Qingyun había una rama específicamente dedicada al estudio de la alquimia, la Valle Qingxia. De los cientos de discípulos dentro de esta rama, la mayoría de ellos tenían el título de horno azul, mientras que el discípulo principal estaba al alcance del horno escarlata. Este discípulo en particular, Fan Xin, también lo había visto una vez antes, ya que ella fue quien se llevó a Xiao Man de la ceremonia de reclutamiento, Xu Linyun. La alquimista con el título más alto dentro de la rama era una de los principales ancianos de la secta con el nombre de Qin Yao. Ella había entrado en el título de experto píldora de horno escarlata, pero nadie sabía su rango real dentro de él. Cuanto mayor sea el rango del alquimista, mayor será su tasa de éxito, y naturalmente el costo también será mayor. En cuanto al precio exacto, Fan Xin no tenía a nadie que preguntar, ya que la mayoría de las personas a su alrededor no podían permitirse contratar a un alquimista. La mayor parte de lo que Fan Xin pudo averiguar fue al preguntar acerca de la información más genérica. Por lo tanto, él había decidido comprobarlo por sí mismo. Una vez que se tomó la decisión, Fan Xin se dirigió al salón esencia de hierbas para comprar algunas hierbas para una píldora calmante de ki, una píldora que se usaba cuando un cultivador necesitaba ayuda externa para calmar una gran cantidad de ki que había alcanzado niveles peligrosos. Estos gránulos eran de un nivel bajo pero eran complicados de fabricar, lo que los hacía perfectos para probar el dominio de un alquimista. Al final del día, solo había suficiente polvo esencia de mineral para tener la oportunidad de crear una píldora fractura del nivel. Fan Xin no fue lo suficientemente impetuoso como para pedirle a alguien que lo hiciera, por lo que decidió usar esta píldora fractura del nivel para probar las aguas, ya que su complejidad era en realidad más alta que la de la píldora fractura del nivel. Si un alquimista fue capaz de crear con éxito una píldora calmante de ki, no debería haber demasiados problemas para crear una píldora fractura del nivel. Solo después de que Fan Xin encontrara un alquimista de este tipo, comenzaría las negociaciones para crear una píldora fractura del nivel. Mientras llevaba todas las materias primas para la píldora fractura del nivel, Fan Xin llegó a la Valle Qingxia, ubicado al oeste de la cumbre nube oculta y más allá de los campos de hierbas. El valle estaba casi aislado de la secta Qingyun, y los discípulos dentro de esta rama no solían tener contacto o muchos intercambios con discípulos comunes. Un discípulo ordinario de la secta externa viviría en una cabaña de madera en uno de los diversos lugares de toda la secta, mientras que todos los discípulos del Valle Qingxia, incluso los de la secta externa, tenían una propiedad cavernosa propia. Todos estos discípulos eran estudiantes de alquimia. Su nivel de cultivación no importaba tanto como sus logros alquímicos, y cuanto más lograban y mayor era su rango, más respeto y recursos recibirían de la secta. Para unirse a la Valle Qingxia, era necesario tener un talento excepcional en medicamentos o remedios a base de hierbas, o nacer con líneas de sangre de elementos de madera o fuego, los cuales eran adecuados para los propósitos de la alquimia. La razón por la que Xu Linyun había estado tan interesada en Xiao Man fue precisamente por su línea sanguínea madera espiritual. Al estar dotada del elemento de madera, la persona nació con familiaridad con las hierbas espirituales y medicinales, y algunos incluso pudieron usar su habilidad para cambiar la edad y la calidad de una hierba. Al estudiar en el Dao de la alquimia, tal cosa le permitió a la persona reducir a la mitad el esfuerzo y duplicar el resultado. Fan Xin entró al valle. Estaba aislado y en calma, lleno de niebla y olor a hierbas, con un pequeño camino pavimentado que se internaba en las profundidades de lo desconocido. ¿A quién estás buscando? Fan Xin se detuvo frente a la entrada del valle y se rascó la cabeza. Mientras miraba a su alrededor, había una propiedad de una cueva justo delante con un hombre joven deshierbando en su jardín delantero. Fan Xin forzó una sonrisa y, antes incluso de abrir la boca para preguntar, el hombre miró a Fan Xin sin ninguna emoción y dijo: un intento, no importa de qué se trate. Si es un éxito o un fracaso, 10 piedras. Fan Xin estaba sorprendido. ¿Cómo supiste que estaba aquí para esto? ¿Qué más querría un discípulo de la secta externa aquí en la Valle Qingxia? Respondió el hombre, todavía sin emociones. ¿Quién diablos creen que son estos alquimistas?
Fan Xin sonrió amargamente. Está bien, quiero hacer una caldera de píldoras calmante de ki. Antes de que Fan Xin haya terminado, el hombre frunció el ceño e interrumpió: las píldoras calmantes de ki son extremadamente complejas, requieren 3 circulaciones de 12 llamas y 7 inmersiones de refinamiento de 9 espíritus. 10 piedras sería demasiado barato. Esto requeriría 30 piedras antes incluso de un solo intento. Sacudido por sus palabras, Fan Xin añadió cuidadosamente: déjame hacerte una pregunta más. ¿Cuál es su tasa de éxito exacta para esto? El hombre inmediatamente pareció enojarse. ¿No conoces las reglas por aquí? Cuando los alquimistas comenzamos un caldero, se basa en 1, el destino de los cielos; 2, el flujo de la tierra; y 3, las habilidades del alquimista. Para tener éxito o no tener éxito, todo dependería de la voluntad de los dioses. ¿Quién pregunta por las tasas de éxito exactas? Fan Xin se quedó sin palabras mientras rodaba los ojos. Te estoy pagando para hacer algunas píldoras para mí. ¿Por qué no puedo pedirte tu índice de éxito? El hombre se levantó y sacudió la cabeza impotente. ¿Qué ha sido de este mundo al tener gente como tú que no toma en cuenta las reglas? Bien, para ser honesto, soy un horno azur de rango 2, y para esta píldora calmante de ki, puedo garantizar una tasa de éxito del 30%. Mierda. Fan Xin saltó ante la respuesta. ¿30% y quieres cobrarme 30 piedras? ¿Realmente crees que mis piedras volaron a mis manos con una simple ráfaga de viento? PTH-054. ¿Cómo te atreves a abofetear a tu abuelo? El hombre soltó una carcajada. Puedes encontrar a otra persona si quieres. Mis precios son lo suficientemente bajos. Si quieres un rango 3, cobran 60 piedras con una tasa de éxito por debajo del 40%, y los que están en el rango 4, con solo una tasa de éxito del 50%, cargan al menos 100 piedras. En cuanto a los del rango 5, para que ellos Fan Xin agitó sus manos e interrumpió el discurso del hombre: suficiente. Dime, ¿cuánto cuesta para alguien con una tasa de éxito del 100%? El hombre le dio una mirada vacía antes de reírse fríamente de Fan Xin. Dentro de todo el Valle Qingxia, el único discípulo con una tasa de éxito del 100% para hacer un caldero de esta píldora sería nada menos que Senior Hermana Lin Yun. Uno de sus intentos costará al menos 30 piedras 30. Entonces, ¿para qué te necesito? Fan Xin se rió mientras nuevamente interrumpía al hombre. Dime dónde vive. 30 piedras de rango medio. Respondió el hombre con frialdad. ¿Piedras espirituales de rango medio? Asustado por lo que acababa de escuchar, Fan Xin sintió una sensación de humillación e ira. ¿Por qué ella no va a robar a alguien? Las piedras espirituales de rango medio eran minerales espirituales que contenían un mayor volumen de ki y en cantidades más condensadas que una piedra espiritual regular de rango bajo. Una piedra espiritual de rango medio era equivalente a la de 100 piedras ordinarias, por lo que, en otras palabras, para lograr una tasa de éxito del 100% y tener Shu Lin Yun, esta píldora fractura del vacío requeriría el equivalente a 3000 piedras espirituales, suficiente para comprar 3 píldoras fractura del nivel en el templo Qingyu. Lo que sea. Depende de ti. El hombre volvió la cabeza y comenzó a ignorar por completo a este mozo de campo delante de él. Mierda, los ociosos son aún más arrogantes que yo. Mientras que Fan Xin murmuraba maldiciones sobre estos alquimistas, sintió un fuerte impulso de hacer justicia a esta gente. Por los precios que cobraron con tan bajas tasas de éxito, este bandidaje fue incluso más de lo que los verdaderos bandidos recurrirían. Fan Xin silenciosamente decidió que visitaría a estos bandidos algún día. La otra, tal vez la razón principal, se debió a la facilidad con que pudieron ganar piedras espirituales. Todos ellos deben tener una considerable cantidad de ahorros, y mientras Fan Xin pensó en sí mismo, se dirigió hacia la cumbre nube oculta para idear un plan detallado. Lo que no sabía era que, poco después de dejar el Valle Qingxia, una mujer hermosa comenzó a seguirlo. La mujer estaba vestida de blanco, con una piel impecable como la de jade y una postura elegante que mostraba una estatura delgada pero alta. Los picos gemelos se alzaban orgullosamente sobre su pecho, y sus caderas le agregaban otra curva seductora a su figura. Mientras caminaba bajo la luz de la luna, una ligera ráfaga de viento la hacía parecer aún más incomparablemente atractiva, como la de un ángel. Al mirar más de cerca, alguien podría sorprenderse al descubrir que sus ojos estaban llenos de lágrimas. Junto con el viento, lágrimas rodaban suavemente sobre sus mejillas ligeramente rosadas y sobre su vestido blanco. ¿Cómo puedes morir así?
Estaba en aislamiento con mi querida maestra. Pensé que podría verte regresar del talismán de trabajo tan pronto como saliera, pero ¿por qué? ¿Por qué no has regresado? Quizás nunca volverás, eres un hombre inteligente y orgulloso. ¿Cómo no puedes completar una misión tan simple? ¿No dijiste que una vez que entrarás en la secta interna o incluso te convirtieras en un discípulo núcleo, me tomarías como tu novia? ¿Sabes cuántas veces he soñado con esto? ¿De convertirte en tu esposa? ¿De hacer alquimia por ti solo? Pero tú... La mujer caminaba aturdida mientras murmuraba para sí misma, sus lágrimas fluían descontroladamente en su dolor. Cuando se acercó a la cumbre nube oculta, ella giró suavemente su mirada antes de entrar. Fan Xin yacía sobre su cama, pensando en los diferentes métodos que podría usar para robar a estos ricos alquimistas del Valle Qingxia, antes de que sintiera un intenso peligro que lo rodeaba. Inmediatamente abrió los ojos y los fijó directamente en su puerta, y fue en este preciso momento cuando una violenta ráfaga de viento abrió de golpe la puerta de madera. Junto al viento había una mujer con un vestido blanco, y su mirada hacia Fan Xin había sido confusa por la humedad, como si haya estado llorando. ¿HRM? ¿Quién es esta mujer? ¿Por qué me está mirando como si le haya robado a su hombre? Fan Xin se sobresaltó y se alarmó al ver a esta mujer. Con una mirada de confusión, preguntó, «Querida señor hermana, ¿tú eres?» La mujer no respondió. Algún tiempo después, ella abrió lentamente la boca, «¿Fuiste tú a quien Oukin llevó consigo para matar a la bestia?» El corazón de Fan Xin se hundió. De alguna manera podría adivinar quién era esta mujer ahora. Sin embargo, él continuó fingiendo estar confundido. Sí, lo soy. ¿Y tú eres? La mujer ignoró la pregunta de Fan Xin y le preguntó fríamente. ¿Cómo murió él? Cuéntame todo, y no dejes ningún detalle. ¿Detalles los de tu madre? ¿Crees que tu abuelo Fan Xin es un narrador de historias para tu diversión? Aunque Fan Xin silenciosamente la maldijo, no se atrevió a actuar a ciegas ya que no sabía su identidad exacta, y podría continuar con su confusión acto. ¿Señor hermana también conoce a Señor Rou? Allí Señor Rou fue un gran hombre. Originalmente me había traído en la misión para que pudiera aprender de los mejores, pero cuando llegamos al monte Miasma la voz de Fan Xin no era demasiado rápida ni demasiado lenta ya que repetía exactamente la misma historia que había contado en el gran templo talismán de trabajo. Mientras hablaba, se ocupó de examinar las reacciones de la mujer. Fan Xin ya había adivinado quién era ella. Cuando tenía las manos en la bolsa de almacenamiento de Oukin, había una gran cantidad de píldoras espirituales y frascos de píldoras, todas las cuales tenían un pequeño shui impreso en la parte inferior. Él ya había pensado en ese momento que Oukin debe haber tenido un amigo dentro de la secta que era experto en el arte de la alquimia, e incluso esa píldora espíritu demoníaco podría haber sido de las manos de esta persona. Considerando que la mujer había venido a visitarlo en medio de la noche, Fan Xin estaba aún más seguro de que la amiga de Oukin era probablemente esta persona frente a él. Y eso fue todo. Señor Liu mató al sapo, pero también murió. Fan Xin lenta pero coherentemente terminó su historia. La mujer no dijo una sola palabra durante todo el proceso y solo lloró en silencio. Una vez que Fan Xin terminó, dejó de hablar también, solo mirando a la mujer en silencio. Sería difícil encontrar algún problema en su historia, e incluso los tres ancianos en el gran templo talismán de trabajo habían sido engañados. No te creo. Sin embargo, una vez que la historia terminó, la mujer dejó escapar una frase que sorprendió a Fan Xin. La mujer estaba triste, como si hablara a sí misma. No creo que él muriera tan fácilmente. Tiene 2 espadas voladoras de gran calidad, y le he dado tantos elixires y píldoras medicinales. Incluso le enseñé a atrapar al dragón controlando a la grulla y también fue rápido para comprenderlo. ¿Cómo podría morir tan fácilmente? No lo creo. No te creo para nada. Dime, ¿cuándo murió? ¿A dónde fueron sus pertenencias? Mientras preguntaba, las expresiones de la mujer cambiaron antes de mirar fríamente la cara de Fan Xin. Sorprendido, Fan Xin respondió sin expresión. La mayoría de ellos se perdieron. El resto, he regresado a la secta. De repente, la mujer dejó escapar una risa enloquecida antes de estallar en lágrimas. Fue una exhibición increíblemente triste. Señor hermana, no importa cuánto no me creas, esto es lo que sucedió. Señor Rou fue de hecho extremadamente poderoso, y lo he visto en acción, es solo que era un sapo fauces de pitón de 4º nivel. Señor Rou no estaba familiarizado con sus hábitos y características.
Fue desafortunado pero inevitable, por errores de cálculo Fan Xin trató de mantener sus palabras tan serenas y neutras como fuera posible, para evitar invocar la locura de una mujer en duelo. ¿Cálculos erróneos? ¿Cómo podría calcular mal? Él me dijo que el cebo estaba listo también. Dijo que iba a ser muy fácil. La mujer comenzó otra ronda de carcajadas, antes de detenerse repentinamente para mirar fijamente a Fan Xin una vez más. Desde que murió, ¿por qué regresaste con vida? Tú eres el cebo, tú eres el que se supone que moriría. ¿Por qué te escondes detrás del árbol? Debería haberte comido el sapo, así que habría tenido la oportunidad de matarlo. Fue todo tu culpa. Sí, no te escondieras, ¿cómo iba a morir? La mujer levantó la voz y parecía estar a punto de perder la cabeza. En un instante, se acercó a Fan Xin y se movió para golpearlo en la cara. Impresionada por su acción repentina, la ira de Fan Xin se elevó en su interior cuando dio un paso atrás y evitó por poco la bofetada. Luego se levantó de un salto y le puso la palma de la mano en la cara a la mujer con una fuerte maldición: «Tu puta madre. ¿Cómo te atreves a abofetear a tu abuelo?». Al principio, Fan Xin había querido evitar problemas lo más posible, fingiendo no saber nada delante de esta mujer, ya que su nivel de cultivación era más alto que el suyo y ella era una alquimista. Sin embargo, sentarse y ser abofeteado por ella sería una historia totalmente diferente. Sin pensarlo dos veces, su cuerpo, por reflejo, le dio una palmada con los 5 dedos contra la cara. Por supuesto, el hecho de que sus 5 dedos hayan logrado dejar marcas en su mejilla estaba ligeramente fuera de las expectativas de Fan Xin. Fan Xin no sabía que a pesar de que la mujer estaba en el 4.º nivel de condensación de Qi, estaba confundida y llena de tristeza. Ella no le dio ninguna importancia a Fan Xin y no esperaba que él se atreviera a evitar su bofetada, y mucho menos tomar represalias. Por lo tanto, en ese momento de descuido, la palma de Fan Xin golpeó directamente su piel clara y delicada, dejando atrás una marca de rojo. PTH 055. Secta de rectitud. Al ver que se habían perdido todas las pretensiones, Fan Xin decidió detener su acto y comenzó a maldecir salvajemente: «Entonces eres la calientacamas de Oaking, ¿eh? Si quieres llorar su muerte, vete a llorar a otro lado. No vengas a jugar feroz frente a tu abuelo ahora, o te mataré también». La mujer quedó estupefacta por un momento después de haber sido golpeada por la bofetada y miró a Fan Xin con incredulidad, pero su mirada se agudizó al escuchar sus palabras. «Lo sabía. No eres tan simple como pareces. La muerte de Oaking no fue por casualidad. Debes ser tú. Tuviste que haberlo engañado hasta la muerte. Dime, ¿fuiste tú quien lo mató?». Fan Xin se rió al escuchar sus preguntas. «¿Cómo te atreves a calumniarme? La muerte de Oaking solo lo culpó a él. No tiene nada que ver conmigo, tu abuelo. Si aún sospechas, ¿por qué no me reportas a la secta? Veremos quién cree la secta». La mujer de repente lanzó su intención asesina hacia Fan Xin. «Voy a vengarlo yo misma». ¿Por qué habría necesidad de informar a la secta? Mientras hablaba, la mujer agitó sus delicadas manos y envió una fuerte fuerza de succión hacia Fan Xin, tratando de atraerlo. «Tienes agallas para comenzar una pelea dentro de los terrenos de la cumbre nube oculta», gritó Fan Xin. Sabía que la habilidad que ella acababa de usar era atrapar al dragón controlando a la grulla, y con un estremecimiento de su ki, Fan Xin juntó sus palmas para tomar represalias con la misma habilidad. Dos fuerzas invisibles chocaron de frente en el aire, formando ráfagas de viento cuando se empujaban una contra la otra. Una vez que Fan Xin terminó su serie de movimientos, usó un giro sigiloso de su cuerpo para sacar la daga que había escondido dentro de una de sus botas. Con un movimiento rápido hacia adelante, Fan Xin apuntó hacia la mujer vestida de blanco. La mujer había creído originalmente que sería capaz de tener al niño bajo su control total con un solo movimiento de brazos, pero no tuvo efecto incluso después de usar el 30% del potencial de atrapar al dragón controlando a la grulla. Ella estaba sorprendida por esto, pero pronto se dio cuenta de que Fan Xin había usado la misma habilidad para contrarrestarla. Sus pupilas se dilataron y sus palabras se volvieron aún más viciosas. «Eres un discípulo de la secta externa, ¿dónde aprendiste atrapar al dragón controlando a la grulla? Nací con eso. ¿Por qué te importa?», gritó Fan Xin sin dejar siquiera un toque de su guardia. De hecho, él ya había adivinado que atrapar al dragón controlando a la grulla muy probablemente había venido de manos de esta mujer. Cuando la encontró dentro de la bolsa de almacenamiento de Oaking, la escritura de la copia había sido bastante elegante, como si haya venido de las manos de una mujer.
Pero, por supuesto, nunca lo admitiría. No es que admitir tenga algún significado, de todos modos. Veremos lo que dices cuando te corten ambos brazos, entonces. La mujer apretó los dientes con odio mientras agitaba otra técnica, y un destello de llamas de esa forma voló hacia la cara de Fan Xin en una velocidad rápida, casi hasta el punto de ser imperceptible. A pesar de lo difícil que era ver, Fan Xin sintió una sensación de extrema inquietud y amplió el área de efecto de su atrapar al dragón controlando a la grulla. Boom. Aunque el atrapar al dragón controlando a la grulla de Fan Xin todavía no había sido dominado, aumentar el radio de protección frente a él era suficiente, y cuando el destello de llamas llegó al frente de Fan Xin, fue inmediatamente ralentizado por una fuerza invisible. La mujer también estaba esperando esto, sin embargo, y activó la misma habilidad para empujar la llama hacia adelante. Cuando ambos bandos se enfrentaron, la barrera de Fan Xin se hizo añicos y la llama aceleró rápidamente para correr hacia él nuevamente. Swoosh. Reaccionando rápidamente, Fan Xin empujó su propio cuerpo hacia la ventana de la cabaña y rodó a unos 10 metros de distancia en un rápido salto. La llama llegó a la pared de madera que había estado detrás de Fan Xin antes de que él haya salido de la cabaña. Junto con una fuerte explosión, el fuego se encendió casi hasta el techo, y la cabaña fue incendiada. Todo el cielo nocturno se iluminó desde la temperatura sorprendentemente alta, y el corazón de Fan Xin se hundió. La llama era tan pequeña, pero tan poderosa. Si eso me golpea directamente en la cara, habría sido voy a matarte, zorra loca. Cuanto más lo pensaba Fan Xin, más furioso se ponía, y su rostro pronto parecía tan caliente como la llama que tenía delante mientras soltaba un aullido. Con un sonido sibilante, Fan Xin activó su espada de fuego dorado 9 serpientes al máximo, convirtiendo la espada en un rayo de luz dorada mientras voló hacia la mujer vestida de blanco. Las intenciones de la mujer de matarlo habían quedado claras con sus acciones, por lo que Fan Xin tomó represalias para proteger su propia vida. La mujer también salió de la cabaña de madera en llamas, a través de las llamas abrasadoras. Alrededor de ella había un escudo invisible que bloqueaba el calor y el fuego cuando pasaba, y cuando la espada de fuego dorado 9 serpientes voló más cerca, ella casi la ignoró por completo y solo formó un sello manual simple antes de que saliera una luz plateada para bloquear el camino de la espada voladora. La luz plateada era de hecho otra espada voladora. Cuando las dos espadas chocaron, un ruido penetrante estalló y las chispas de la fricción parpadearon con tanta fuerza. Aunque el nivel de cultivo de la mujer era más alto, el nivel de la espada de fuego dorado 9 serpientes de Fan Xin era más alto y ambas espadas se vieron forzadas a un estancamiento. Bajo el cielo nocturno, los dos rayos de luz se podían ver liberando chispas y ruidos tintineantes de vez en cuando, junto con los fríos destellos de intenciones asesinas. La mirada de la mujer había estado fija en Fan Xin todo el tiempo mientras su espada luchaba contra la otra. Su rostro triste la hacía especialmente aterradora. Parecía casi una diosa de la venganza. Seguro que eres algo mejor que cualquier otro discípulo de la secta externa que haya visto. Incluso Oukin. No es de extrañar, no me extraña que muriera por tus manos, pero vas a morir, también. Personalmente te convertiré en una ofrenda para él, la mujer murmuró mientras caminaba. Sus lágrimas habían comenzado a rodar una vez más mientras sus delgados dedos comenzaban a formar un sello bastante complejo. Fue en este momento que Fan Xin estaba completamente tenso. Aunque el nivel de cultivación de la mujer era solo un poco más alto que el suyo, todavía existía la diferencia entre los dos niveles. Además, había dominado varias técnicas y habilidades que eran extremadamente peligrosas y fatales incluso con un solo toque. Cuando Fan Xin controló su espada de fuego dorado 9 serpientes para luchar contra la mujer, también agarró su daga mientras intentaba elaborar rápidamente un plan. Las técnicas y habilidades de la mujer eran claramente mucho más altas que las suyas, y la única opción restante era recurrir al combate cuerpo a cuerpo. A pesar de que había sido tomada por sorpresa, que ella fuera golpeada antes por su bofetada significaba que las habilidades de combate físico no eran un punto fuerte de ella. Si Fan Xin fue capaz de acercarse, no necesariamente tiene la mano más baja del trato. Cuando Fan Xin vio a la mujer cerrar los dedos juntos, su cuerpo se puso aún más rígido. Sabía que otra técnica aún más poderosa iba a venir a él. No se permiten combates dentro de la cumbre. ¿Quién está violando las reglas de la secta? Justo en ese momento, se podía escuchar una voz fuerte y severa desde el pico de la cumbre nube oculta cuando un anciano con una túnica ancha se acercó.
Con un movimiento de sus amplias mangas, el hombre descendía suavemente del cielo, como el de un pájaro grande. El asombroso ruido y las llamas de la batalla llamaron la atención de los ancianos. Muere. Al ver al anciano venir para detenerlos, la mujer vestida de blanco torció su expresión y envió 3 llamas espectaculares hacia Fan Xin mientras activaba atrapar al dragón controlando a la grulla en un intento de controlar su pequeño cuerpo y encerrarlo en el lugar. Estaba decidida a sacarlo antes de que el anciano tuviera la oportunidad de intervenir, incluso si eso significaba un castigo severo después. ¿Cómo te atreves? Cuando el anciano vestido con túnica ancha vio que las llamas se elevaban en el aire, soltó otro aullido y agitó ambas mangas de su túnica. Swoosh, desde dentro de la manga izquierda del anciano, una espada voladora azul apareció como un rayo y cortó las 3 llamas por la mitad. Dentro de su manga derecha, una cuerda de paja que no parecía muy larga se despegó del aire como una serpiente para envolver a la mujer vestida de blanco. El anciano de la secta era del 9º nivel, y sus poderes estaban más allá de lo que la mujer vestida de blanco podía manejar. Swoosh, cuando el anciano de túnica ancha voló más abajo, su espada voladora azul inmediatamente voló bajo sus pies para sostener su cuerpo que descendía lentamente. Mientras tanto, las 2 espadas voladoras de Fan Xin y la mujer vestida de blanco fueron puestas bajo su control antes de ser absorbidas por su manga. Una vez que el anciano con túnica ancha había confiscado sus 2 espadas voladoras, miró a la mujer. ¿Eres una discípula en el Valle Qingxia? ¿Qué te trajo aquí a la cumbre nube oculta? Cuestionó severamente. Él había reconocido el vestido que llevaba la mujer. Yo voy a matarlo, voy a matarlo. La mujer ignoró por completo la pregunta del anciano y luchó contra la cuerda. Por otro lado, Fan Xin miró fríamente a la mujer antes de volverse hacia el anciano e inclinarse. Querido anciano, como puede ver, he regresado recientemente después de aceptar una misión de talismán de trabajo con Senior Rouking. Durante la misión, Senior Rouking desafortunadamente falleció en su valentía, y afortunadamente terminé la misión en su nombre. Los 3 ancianos del Gran Templo Talismán de Trabajo han investigado este asunto y me han considerado sin culpa mentiroso. Tú eres un ladrón vicioso. Tú eras el culpable. Si no fuera por ti. Deja de mentir. La mujer vestida de blanco todavía estaba haciendo todo lo posible para luchar libremente, pero cuando se demostró que era imposible, comenzó a maldecir histéricamente. Después de haber sido interrumpido por la mujer, Fan Xin la miró una vez más antes de continuar. Esta mujer parece ser la amante de Senior Rouking. Ella de repente vino a mi cabaña y siguió diciendo que la razón por la que Senior Rouking me había traído en la misión era usarme como cebo para matar al sapo bestia, y que desde que Senior Rouking había muerto mientras yo vivía, no debe haber sido un buen cebo. Como soy culpable de un crimen terrible, ahora debe matarme y usarme como ofrenda para Senior Rouking. Debido a los sonidos de sus batallas y gritos, un buen número de discípulos en la cumbre nube oculta habían mirado en silencio sus narices desde dentro de las ventanas de sus casas y las grietas de las puertas. Varios ancianos también habían lanzado su sentido espiritual sobre el área para ver qué estaba causando este caos. Como Fan Xin se explicó a sí mismo en voz alta, atrajo aún más atención. Después de todo, las palabras como amante y cebo eran demasiado llamativas como para ignorarlas. Suficiente. No hables más. Ordenó el anciano vestido con una túnica ancha mientras fruncía el ceño. Al anciano no le quedó más remedio que detener a Fan Xin allí mismo, ya que todo lo que Fan Xin decía era escandaloso para una secta como Qingyun. Todos los ancianos podrían haber sabido que Oukin lo usaba como cebo, pero ninguno lo pondría abiertamente sobre la mesa. Aunque la secta no prohibió a sus discípulos usar ciertos métodos insidiosos y astutos para acumular recursos, eso no significaba que pudieran hablarse abiertamente. La secta Qingyun era, después de todo, una secta construida sobre el principio de la rectitud. Si todo estuviera enfocado en los fines sin consideración por la ética y la moral en los medios, ¿cuál sería la diferencia entre ellos y una secta oscura? PTH 056. Senior hermana Lin Yun. Lo que hizo aún más furioso al anciano de túnicas amplias fue que esta discípula del Valle Qingxia pensó en vengarse. El anciano de amplias túnicas era muy consciente del sombrío asunto que se desarrollaba dentro de la secta y entre sus discípulos. Para él, si Oukin fue asesinado después de llevar el cebo vivo para la misión de asesinato de bestias, fue causado por la propia inutilidad de Oukin. El aceptar jugar significa aceptar las consecuencias de perder, después de todo. Había sido Oukin quien primero usó métodos sucios, entonces, ¿qué importaba si en realidad lo mataba a otra persona en el proceso?
Sin embargo, esta mujer vino aquí buscando venganza, ignorando por completo las reglas de la secta. Por decirlo menos, si tuvieras que vengarlo, no hagas una escena como esta. Ahora, no solo todos sabían que Fan Xing había sido usado como cebo, también estarían al tanto de la relación secreta entre ella y Zhou Qing. Para la secta, esto no era más que un escándalo. Uno debe saber que aunque la secta no prohibió los matrimonios y las relaciones entre los discípulos, no condonaron tales asuntos privados. En lo que respecta a la secta, un discípulo solo sería elegible para hablar abiertamente sobre el matrimonio, ya sea después de irrumpir en la etapa establecimiento de fundación o después de que se hayan ido para regresar a sus clanes y familias. ¿Cómo te atreves? Si este chico ha dicho la verdad, tú también eres un cómplice. No importa, eres una discípula en el Valle Qingxia. No te castigaré personalmente. En su lugar, le pediré al anciano jefe del valle que venga a buscarte. El anciano de túnica ancha lanzó un talismán al aire y salió volando en dirección al Valle Qingxia. ¿Un discípulo del Valle Qingxia vino a nuestra cumbre nube oculta para matar a alguien? Oye, ¿no es ese Fan Xing? Escuché que es amigo de Senior Men Xuanzao SHHH, ¿por qué Senior Xuanzao se pondría del lado malo de alguien del Valle Qingxia? El chico va a perder su escudo de protección. Sí, no importa cuál sea el motivo, nadie debería ofender a alguien del Valle Qingxia. Dentro de la cumbre nube oculta, los espectadores susurraron en voz baja sobre la escena que tenían ante ellos. Para ellos, los discípulos del Valle Qingxia no deben ofenderse de ningún modo, ya que tienen la llave para extender el Dao de la cultivación a través de sus habilidades en la alquimia. Mientras todos discutían entre ellos, se podía ver una sombra oscura apresurándose hacia la cumbre desde la dirección del Valle Qingxia. A medida que se acercaba, se reveló como una grulla gigante con sus alas extendidas hacia afuera mientras volaba a una velocidad extrema. Encima de la grulla estaba sentada una mujer inexpresiva pero notablemente hermosa que también llevaba un vestido blanco como la nieve. Ese es Senior hermana Lin Yun. Alguien dejó escapar un grito que hizo que todos miraran hacia esta discípula núcleo parecida a una leyenda. Una vez que Xu Linjun hubo completado su descenso, le hizo una cortés reverencia al anciano de túnica amplia. Querido anciano Hong, ¿puedo preguntar qué pasó aquí? Preguntó en voz baja. ¿Eres tú, Linjun? ¿Dónde está tu maestra? El anciano de túnica ancha también fue educado, sin hablarle a la ligera, a pesar de que era mucho más joven y pertenecía a una generación más joven dentro de la secta. De hecho, su comportamiento hacia ella se debió a que Xu Linjun estaba solo un nivel por debajo de él a pesar de ser mucho más joven. Su futuro era mucho más brillante que la mayoría de los ancianos dentro de la secta. Debido a esto, estos ancianos generalmente tratarían a estos discípulos núcleo con cortesía. Xu Linjun respondió. Querida maestra está teniendo un momento de aislamiento para recuperarse después de haber terminado de fabricar un caldero de píldoras establecimiento de fundación. Como el principal discípulo del Valle Qingxia, he venido aquí en nombre de mi querida maestra. El anciano con túnica ancha asintió. Eres la discípula núcleo de la secta. De hecho, tienes el poder de manejar este asunto. Mientras hablaba el anciano, se lo podía ver atando algo de ki a algo antes de enviarlo hacia Xu Linjun, un método de mensajería usado a menudo entre cultivadores de niveles más altos. Sin embargo, como el anciano no conocía toda la historia, se limitó a repetir todo lo que Fan Xing acababa de decir. Tan pronto como Xu Linjun terminó de escuchar el mensaje, sus ojos se iluminaron antes de arrodillarse al lado de la mujer que había sido atada por la herramienta Dharma lazo de constricción inmortal. Lin Qingsue. ¿Por qué cometiste tal desastre tan pronto como estabas fuera del aislamiento? La mujer vestida de blanco llamada Lin Qingsue solo pudo soltar una carcajada mientras murmuraba. Fue exactamente porque solo me había enterado después de que salí del aislamiento de que estoy aquí para vengarlo. Xu Linjun frunció el ceño y se volvió hacia el anciano vestido de ancho. Anciano Hong, Lin Qingsue ha estado al lado de la querida maestra durante los últimos 49 días en reclusión con ella para cuidar el caldero. Creo que sus errores de hoy deben ser el resultado de estar mental y físicamente exhausta por el aislamiento. Por favor, disculpe amablemente sus acciones hoy, ya que personalmente la traeré de vuelta al Valle Qingxia para una disciplina dura. El anciano Hong sabía que la llamada disciplina dura no era más que palabras bonitas, pero el Valle Qingxia siempre había sido así, siempre había estado exento de ciertas reglas de la secta. Estaba fuera de su poder. Además, no quería ofender al jefe del Valle Qingxia, Qin Yao, por un pequeño discípulo de la secta externa. Anciano Hong respondió con un leve movimiento de cabeza.
Por favor, hazlo. Gracias, anciano Hong. Con una dulce sonrisa, Xu Linjun se inclinó hacia el anciano antes de mirar hacia la mujer vestida de blanco. Anciano Hong suspiró. Con un movimiento de su manga, la cuerda que había sido envuelta alrededor de Lin Qingsue regresó automáticamente a donde había venido. Una vez que Lin Qingsue recuperó su libertad, se sacudió antes de finalmente pararse firmemente sobre sus pies una vez más. Eres una persona vergonzosa, una vez que estés de regreso en el valle, veremos cómo maestra te disciplina. Date prisa y ven conmigo. Xu Linjun golpeó ligeramente el cuello de la grulla y voló más cerca de Lin Qingsue. Con una leve sonrisa, Lin Qingsue caminó lentamente hacia la grulla blanca. Tan pronto como pasó por delante de Fan Xin, dejó escapar un suave murmullo, como para sí misma, como ya he roto las reglas de la secta, es mejor que te mate. Mientras Lin Qingsue hablaba, su mano hizo el sello para enviar otra llama hacia Fan Xin, haciendo que todos los presentes se sorprendieran. Ella estaba demasiado cerca de Fan Xin para que el anciano Hong la detuviera esta vez, pero también fue en este momento cuando el cuerpo de Fan Xin se movió. Otros podrían haberla pasado por alto, pero Fan Xin nunca lo haría. Él había estado en alerta máxima hacia la mujer todo este tiempo. Una vez que vio a Lin Qingsue levantar su brazo, ya estaba a unos centímetros de ella. Para cuando ella tenía lista su técnica, Fan Xin ya había saltado en el aire y le había dado una fuerte bofetada en la otra mejilla con toda su fuerza. Es más, la bofetada cogió a Lin Qingsue con la guardia baja una vez más y su cuerpo voló a unos 30 metros del poder del ataque. La llama que ella había enviado también se salió de su curso y quemó un agujero a 30 yardas de donde originalmente había apuntado. En solo un momento, toda la cumbre nube oculta quedó en silencio. Todos quedaron atónitos ante la escena que acababan de presenciar. Nadie había imaginado que semejante escena ocurriría después de que el anciano Hong y senior hermana Lin Yun hayan llegado. Esta discípula del Valle Qingxia estaba más que loca por querer matar a Fan Xin frente a senior hermana Lin Yun, mientras que este muchacho realmente tenía la columna vertebral para golpear a una dama tan delicada y bonita. ¿Cómo te atreves a lastimar a alguien de nuestro Valle Qingxia? Xu Linjun rompió bruscamente el silencio con un regaño antes de levantarse desde la parte posterior de la grulla blanca. Su aspecto era como el de un ángel mientras se movía hacia Fan Xin, pero ella retuvo su delicada mano en un intento de devolverle el favor y devolverle el favor a Lin Qingsue. Como discípula principal del Valle Qingxia, había decidido conscientemente pasar por alto la técnica que Lin Qingsue había usado para tratar de matar a Fan Xin y solo había prestado atención a la bofetada que había caído sobre la cara de Lin Qingsue. Nadie humilló a los discípulos del Valle Qingxia, y ella decidió devolver el golpe. Justo cuando su mano casi había alcanzado a Fan Xin, se volvió para mirarla con una gran sonrisa. Senior hermana Lin Yun, ¿cómo estás, Xiao Man? ¿Eres tú? Xu Linjun detuvo su movimiento tan pronto como escuchó las palabras Xiao Man. Concentró su mirada en Fan Xin y recordó al chico mendigo de la ceremonia de reclutamiento. Hoy en día, esta Xiao Man fue tal vez la discípula con más potencial en todo el Valle Qingxia, y su querida maestra la quería mucho. Xiao Man, por otro lado, no sabía que Fan Xin también era un discípulo de la secta en este momento, y Xu Linjun además no tenía planes de decírselo. Nunca había pensado que Fan Xin realmente se convertiría en un discípulo de la secta externa de entre las decenas de miles de taoístas, pero sí recordaba al chico llamado Fan Xin, y bastante vívidamente al respecto. Después de todo, incluso dentro del Valle Qingxia, Xiao Man siempre mencionaría su nombre. Dentro de su corazón, el niño mendigo llamado Fan Xin parecía poseer más poder y habilidad que su senior hermana Lin Yun y su querida maestra, y esta última ya estaba en su etapa establecimiento de fundación. Como el nombre Xiao Man no sonaba muy bien, tanto Xu Linjun como su querida maestra habían tenido la intención de darle un nuevo nombre, pero Xiao Man se había negado profundamente. Si algún día mi joven maestro llega al secta para buscarme, nunca me encontraría sin mi nombre. Xu Linjun lo recordó todo en un instante, y su expresión se estancó un poco por sus pensamientos. Al ver esto, Fan Xin sonrió aún más. Parece que senior hermana Lin Yun aún no se ha olvidado de mí. Una vez que Xu Linjun regresó a sus sentidos, exclamó: honestamente, no pensé que te convertirías en discípulo de la secta Qingyun. Fan Xin se rió. Sin la oportunidad que me dio usted, senior hermana Lin Yun, no estaría aquí hoy. Siempre me he sentido agradecido con usted. Lamentablemente, aún no estoy muy familiarizado con la secta, por lo que aún no le agradezco personalmente. Por favor, amablemente no se ofenda.
Con un repentino cambio de expresión, Shu Linjun dio una fría demanda. Será mejor que no pongas un solo paso dentro de mi valle Linjun, o te romperé ambas piernas. Fan Xing fingió sorprenderse y le preguntó a cambio. ¿Por qué sería eso? ¿Qué pasa si extraño a Senior hermana Linjun y Xiao Man? Las pupilas de Shu Linjun se dilataron antes de dar una advertencia silenciosa. ¿Quién eres tú para extrañarme? En cuanto a Xiao Man, cuando la llevé conmigo a la secta, su relación con ella había sido cortada en ese momento. Si te atreves a molestarla, te mataré yo misma. Sus palabras hicieron que Fan Xing se enfureciera. De repente, decidió endurecerse y apretar los dientes. No juegues duro conmigo, estúpida zorra. PTH 057. Las probabilidades de tu supervivencia. Shu Linjun estaba perpleja por las palabras. Ella nunca había imaginado que alguien la llamaría una estúpida zorra. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que se enfureció, y un aura de intenciones asesinas creció a su alrededor. ¿De verdad crees que no me atrevo a matarte? Incluso el anciano Hong, que ya estaba por partir en el aire, se sorprendió por esta visión. La mirada de Fan Xing cayó y respondió sin miedo. ¿Quién crees que eres? ¿Un dios que controla la vida de las personas? Mi vida y la de Xiao Man están entrelazadas incluso si la alejas de mí. Deberías haber mantenido tu promesa y dejarme entrar a la secta Qingyun como un verdadero discípulo, pero ¿qué hiciste? Me arrojaste a la basura de un campo de hierbas como trabajo duro. Mientras Fan Xing continuaba, su enojo se elevó con una ferocidad aún mayor. Fuiste la primera en romper una promesa, entonces, ¿por qué pretendes ser justa y todo? Solo porque me estoy refiriendo cortésmente a ti como senior hermana Linjun no significa que realmente te tenga miedo. A decir verdad, yo, tu abuelo, nunca le he tenido miedo a nadie. No importa cuán alto sea tu nivel de cultivación, si me has enfurecido lo suficiente, aún así me aseguraré de darte un buen apuñalamiento. Shu Linjun arrugó las cejas mientras escuchaba. Originalmente no le había dado ninguna importancia a Fan Xing, pero ahora que lo había mencionado, ella era la que no cumplía su palabra. Incluso dentro de su mente, un taoísta de hecho no contaba como un discípulo de la secta. De hecho, para hablar estrictamente, incluso un discípulo de la secta externa no era un verdadero discípulo de Qingyun. Fue llamada secta externa por una razón, después de todo. Ella no había pensado en esto y en Fan Xing como asuntos importantes en ese momento. ¿Quién habría pensado que este chico lograría ingresar a la secta externa por su cuenta y ahora estaría parado frente a ella para regañar sus fallas? Sin embargo, Shu Linjun no tenía intención de ceder, ya que su orgullo no lo permitía. Ella solo reprimió sus intenciones asesinas en un ligero grado. Sabes que para mí matarte sería tan fácil como matar a una hormiga. Fan Xing se mordió los labios y dejó escapar una risa fría. Por supuesto que lo sé. Puedo ser una hormiga insignificante en tus ojos. No soy estúpido. Pero también estoy seguro de que Xiao Man no es una hormiga. Ella tiene la línea sanguínea madera espiritual y un raro genio para el cultivo, y solo habría un puñado de estas personas en todo Chufen. Estoy seguro de que sus logros futuros serán mucho, mucho, mucho mayores de lo que siempre lograrás. Cuando Fan Xing habló, prestó atención a las emociones cambiantes de Shu Linjun y supo que él tenía razón. Por supuesto que es fácil para ti matarme, pero tienes la capacidad de mantener fuera toda la información. Puedo asegurarte que un día después de que Xiao Man se haya vuelto poderosa y descubra mi asesinato, se convertirá en tu enemiga y ella vengará mi muerte. La cara de Fan Xing se oscureció cuando insinuó una amenaza. Ante esta mención, el color de la cara de Shu Linjun fue como si se haya agotado instantáneamente mientras trataba de controlar su temperamento. Disparates. Desde que Xiao Man ingresó a la secta, yo fui quien le enseñó los fundamentos de la cultivación en nombre de querida maestra. Aunque ella es mi junior por su nombre, ella está más cerca de una querida pupila mía, y en todo el Valle Qingxia, nuestra relación es también la más fuerte. ¿Cómo estás tan seguro de que alguien como tú, que solo la conoció y se convirtió en su amo por casualidad, la hiciera convertirse en mi enemiga? Mientras hablaba, Fan Xing celebró una mueca de burla, hasta que Shu Linjun perdió lentamente su confianza y detuvo sus palabras. Eres graciosa. Fan Xing se rió y señaló directamente a su nariz. ¿Qué dijiste? Tal cosa había desencadenado la ira dentro de Shu Linjun. Solo digo la verdad. Fan Xing soltó una carcajada. Ni siquiera sabes lo que pasó entre mí y Xiao Man. ¿Cómo sabrías cómo es nuestra relación? Se podía ver a Shu Linjun moviendo los labios, pero no salieron las palabras.
De hecho, durante el año en que Xiao Man entró en la secta, Xu Linjun llegó a saber más que nadie lo importante que era este mendigo maestro de Xiao Man para la niña. Era casi tan importante para Xiao Man como su propia vida. Le dio mucha más importancia que a Xu Linjun. Después de un breve momento de pausa, Xu Linjun finalmente habló: no te acerques a Xiao Man. Ella tiene un largo camino por recorrer, y tú solo serás una carga que la frena en el Dao de la cultivación. Fan Xin se detuvo un poco también antes de dejar escapar otra fría mueca. ¿Qué puedes ofrecerme? Xu Linjun lanzó una mirada penetrante hacia Fan Xin. ¿Me estás chantajeando? Fan Xin escogió deliberadamente su nariz antes de mover su dedo hacia un lado. Xu Linjun inconscientemente se hizo a un lado con disgusto, el miedo de que algo le cayera encima haciendo que pareciera algo incómoda. Satisfecho, Fan Xin luego dio su lenta respuesta: ¿cómo es ese chantaje? ¿Es lo que me debes, desde cuando estábamos en la ceremonia de reclutamiento? ¿Qué es lo que quieres? Interrumpió Xu Linjun con calma. Después de un rápido momento de reflexión, Fan Xin tomó una decisión y habló con una sonrisa. Necesito un poco de tu ayuda. ¿Un poco de ayuda? Xu Linjun pensó que Fan Xin exigiría algo de mucho mayor valor, como los recursos de cultivo. ¿Qué tipo de ayuda? Fan Xin bajó la voz y le reveló lo que estaba buscando. Ayúdame a crear un caldero de píldora fractura del nivel. ¿Alquimia? ¿Quieres que haga píldoras? Xu Linjun estaba sorprendida por tal pedido. Está bien. No te haré trabajar gratis, tampoco. ¿Para un caldero como suenan 100 piedras? Fan Xin continuó pellizcando la nariz mientras la miraba con algo de culpabilidad. Él sabía muy bien que esta mujer cobraba 30 piedras espirituales de rango medio por cada caldero que ella elaboraba. De hecho, Xu Linjun se rió. Incluso si el líder de secta me pidiera que preparara un caldero de píldoras, no serían menos de 30 piedras espirituales de rango medio. Xu Linjun era orgullosa. Ella era la alquimista de mayor rango en toda la secta y justo detrás de su querida maestra. Incluso podría ser considerada como alguien a un paso de convertirse en una experta píldora de horno escarlata, y hacer que su confección, con cualquier píldora no vendría sin un alto precio. Que ella lo hiciera por apenas 100 piedras espirituales de grado bajo era como una broma. Fan Xin vio el creciente desdén en sus expresiones y puso los ojos en blanco. ¿Y qué? Son solo 3000 piedras espirituales de grado bajo. No tengo mucha de todos modos, pero dime si lo crearás o no. La respuesta de Xu Linjun fue frígida: ¿es ese el precio de que te mantengas alejado de Xiao Man? Fan Xin pensó por unos segundos. Ese es el pago por romper tu promesa. Xu Linjun miró con frialdad aún más a Fan Xin. Sabía que ella se estaba enojando de nuevo y él negó con la cabeza sin otra opción. Lo que sea. Un hombre real no pelea con una mujer. Si elaboras mi caldero de píldoras, no buscaré activamente a Xiao Man. ¿Eso está mejor? Pero si nos encontráramos en la secta interna, y Xiao Man viniera a saludarme, eso no cuenta. Antes de acordar, Xu Linjun lo consideró por un momento. Hagamos una apuesta. Los ojos de Fan Xin se iluminaron cuando se cruzó las mangas. Oh sí. Soy bueno jugando. ¿Vamos a jugar Mahjong o Pai-Go? Xu Linjun ignoró la broma de Fan Xin y continuó sin emoción: apostar por tu supervivencia en la secta interna. HM. Fan Xin estaba en alerta mientras entrecerraba los ojos hacia ella. ¿Me vas a hacer algo? Xu Linjun soltó una carcajada. ¿Por qué iba a bajar mi estatus para tratar contigo? Es solo que ya que quieres que cree la píldora fractura del nivel, estarías casi en el nivel para entrar a la secta interna, ¿verdad? No digas que nunca te lo advertí. Aunque las reglas son mucho más estrictas en la secta interna, la competencia es mucho más intensa que en la secta externa. Un niño como tú sin ningún trasfondo, es como enviar una oveja a la cueva de un tigre. Sin hablar de Xu Linjun miró tranquilamente hacia Lin Qingsue antes de continuar suavemente: que ya te has hecho un enemigo que no deberías tener. Fan Xin miró rápidamente a Lin Qingsue. ¿Cómo es ella alguien a quien temer? Ella me molesta, y eso significa que no tendrá un buen final. Xu Linjun soltó una suave risa. Junior hermana Qingsue ya ha estado en la secta interna durante 3 años. Incluso como discípulos del Valle Qingxia, todas las relaciones dentro de la secta interna son mucho más complejas de lo que piensas. Ahora que definitivamente te desprecia, teniendo en cuenta su temperamento, no se rendirá sin ver tu cadáver. Si eres inteligente, querrás que le pida a la secta que te perdone para que abandones la secta, para que puedas tener una vida segura y pacífica afuera. La mirada de Fan Xin parpadeó. ¿Me estás chantajeando?
Xu Lingyun todavía estaba sin emoción. No lo hago. Ni siquiera tocaré un solo mechón de tu cabello. Simplemente te estoy diciendo la verdad. Una mujer también. Fan Xin dirigió otra mirada fulminante hacia Lin Qingsue, que yacía en el suelo, a poca distancia, y que ahora estaba otra vez atada por la cuerda del anciano de túnica ancha. Si no fuera por esto, ¿cómo estaría tan callada todo este tiempo? Sin embargo, a pesar de esto, ella todavía lo miraba con tanto odio. Al ver que Fan Xin no decía nada, Xu Lingyun creyó que estaba asustado y comenzó a burlarse. Trataré esto imparcialmente. Junior hermana Qingsue ha roto las reglas de la secta y será enviada por medio año de confinamiento. Pero después de medio año, ¿crees que te dejará? De hecho, ni siquiera sé por qué vendría a buscarte sola. Si ella le preguntara a alguien más desde la secta interna, serías tan bueno como. Las palabras de Xu Lingyun se llenaron de desdén y coacción, lo que una vez más encendió las llamas de la ira dentro de Fan Xin. Él escupió enérgicamente en el suelo y sorprendió a Xu Lingyun, ya que no quería tener nada de eso en su vestido. Fan Xin luego levantó su cabeza y la miró directamente a la cara. Todo lo que quieres es que deje la secta Qingyun para que Xiao Man nunca me vea, ¿verdad? Jeje, muy mal, no lo haré. ¿De verdad crees que tengo miedo de tus amenazas? Te diré algo, jugaré esta apuesta contigo. Eres más que bienvenida para ver el espectáculo, para ver si moriré en manos de este bicho o que ella morirá debajo de mí. Pero, como es una apuesta, ¿no me vas a mostrar qué tan serio eres? PTH 058. Usando piel de tigre prestada. Originalmente, Xu Lingyun tenía la intención de que sus palabras fueran un farol y quería que Fan Xin supiera su posición en una situación como esta. Ella había querido que él dejara la secta voluntariamente, y estaba más allá de las expectativas de Xu Lingyun que una amenaza de ese tipo desencadenaría su competitividad y lo haría querer jugar este juego con ella. Ante esto, se había sentido incapaz de retractarse de sus palabras y comenzó a vacilar con incertidumbre. ¿Vas a apostar o no? Deja de ser tan emocional como una mujer. Fan Xin esperó con impaciencia, como si fuera un gallo de boxeo justo antes de una pelea. Pero soy una mujer. Mientras Lingyun pensaba para sí misma, sus labios comenzaron a moverse. ¿Cómo quieres hacer una apuesta? Te lo voy a dejar claro. La duración es de 3 años, y si alguna vez temes por tu vida durante estos 3 años, siéntete libre de venir a verme y hablaré con Qingsue para que salgas de la secta sano y salvo. Si logras aguantar los 3 años completos sin mi ayuda, voy a admitir que te he subestimado, y no solo no evitaré que veas a Xiao Man, sino que también te prepararé píldoras y elixires durante 3 años. Después los ojos de Fan Xin se iluminaron. Gratis. Ni una sola piedra. Xu Lingyun asintió. ¿Qué tal esta vez? ¿También vas a crear la píldora fractura del nivel gratis? Preguntó Fan Xin. Para Fan Xin, los elixires y píldoras en 3 años no tenían importancia práctica. A pesar de que no tenía intención de abandonar la secta, era más pragmático si se concentrara en obtener algo beneficioso para él en el presente. Xu Lingyun rió fríamente. Un centenar de piedras de baja calidad es casi lo mismo que gratis. Fan Xin se rió de satisfacción. Genial, la apuesta está en marcha. La voz de Xu Lingyun era severa y seria. Dentro de estos 3 años, no puedes ir a visitar a Xiao Man o se contará como una violación de la apuesta. Si me entero, no solo no detendré la venganza de Qingsue, sino que personalmente romperé tus piernas y te sacaré de la secta, incluso si Xiao Man luego me odia por ello. Fan Xin golpeó ligeramente su pecho con su palma. Como hombre, te prometo exactamente eso, siempre y cuando no retires nada más tarde. Xu Lingyun dio media vuelta mientras dejaba un mensaje suave: ven al Valle Lingyun dentro de 3 días. Fan Xin estaba sonriendo tanto que sus ojos se habían convertido en rendijas. Dio un fuerte grito: espera, señor hermana Lingyun. Déjame verte. Soltando una risa fría, Xu Lingyun no se detuvo ante esas palabras. Pero entonces, Fan Xin continuó gritando en voz alta: por favor, ten la seguridad de que he recordado todo lo que acabas de decirme. Trabajaré muy duro en mi cultivo para estar a la altura de tus expectativas. Ah, y sí, Junior hermana Qingsue debe estar demasiado abrumada por la tristeza. Por favor, no la castiguen tan duramente. No estoy enojado con ella en absoluto, no es su culpa. Y son 3 días, ¿verdad? Yo iré a visitarte entonces. Xu Lingyun se sobresaltó un poco por esto. Volvió la cabeza y le lanzó a Fan Xin una mirada profunda, como para preguntar si se había vuelto loco. Fan Xin, por otro lado, se mantuvo firme, con la cara llena de sonrisas y sinceridad mientras la saludó con la mano.
Hace un poco de frío en la grulla blanca. Señor hermana Lin Yun, deberías usar una capa extra la próxima vez. Tu vestido blanco es hermoso, pero es demasiado delgado, y bajo la luz del fuego jeje. Fan Xin realmente había querido decir que el vestido se había vuelto casi transparente bajo la luz del fuego, pero, viendo su temperamento, decidió mantener esas palabras para sí mismo. Mientras seguía manteniendo sus sentimientos de desdén, Xu Linyun agitó su brazo para levantar a Lin Qingsue sobre la grulla antes de dar una reverencia de despedida hacia el anciano Hong y volar hacia la oscuridad de la noche. «Oh, qué niño tan vil». Dijo todo eso para demostrar lo cerca que estamos. No fue hasta que la fresca brisa de la noche había aclarado su ira que Lin Qingsue se dio cuenta de lo que habían significado las últimas palabras de Fan Xin. Esas palabras no habían sido dirigidas ni habladas por ella, sino por todos los presentes en la cumbre nube oculta. Para decirlo en términos generales, en realidad estaba dirigido a todos los discípulos en la secta externa entera de la secta Qingyun. El niño había simulado estar en una relación cercana con Xu Linyun para usar su nombre como su nuevo paraguas de protección dentro de la secta. Después de darse cuenta de que había caído directamente en la trampa de Fan Xin, Xu Linyun solo podía estremecerse de ira. A pesar de querer darle algunas palmadas más, esto no era algo que alguien de su estatus dentro de la secta haría, y mucho menos tratar de explicar a los demás. No había mucho que pudiera hacer ahora, ya que el niño astuto la había engañado con éxito, una orgullosa discípula núcleo de la orgullosa secta Qingyun. Pequeño bastardo. Si caes en mis manos algún día, me aseguraré de que pagues todo esto. Xu Linyun murmuró con odio por lo bajo, tan bajo que solo la brisa nocturna y su grulla podían escuchar lo que acababa de decir. Chicos, ¿de qué hablabas por tanto tiempo? El anciano Hong había estado esperando en el aire todo el tiempo, curioso sobre lo que Fan Xin y Xu Linyun habían estado hablando. Desde su ángulo de visión, él había visto claramente a Fan Xin escupir y hurgarse la nariz, mientras que Xu Linyun mostraba una cara llena de disgusto, pero tenía que hablar con él mientras contenía su temperamento. Claramente, habían llegado a algún tipo de acuerdo, ya que Fan Xin la despidió como si los dos estuvieran muy cerca. Todo esto hizo que su curiosidad creciera, y quiso saber de qué habían hablado. Fan Xin dejó escapar una sonrisa significativa y se inclinó cortésmente hacia el anciano Hong. Es un secreto entre yo y Xu Linyun. No importa cuánto estoy agradecido por salvarme la vida, por favor, perdóneme por no poder hacérselo saber. Después de todo, es un poco bueno, digamos, no adecuado en este momento. Ah. Ten cuidado con lo que dices, ya que una lengua suelta puede causar muchos problemas, pequeño mono. El anciano Hong reprendió con una sonrisa y agitó su manga para devolver la espada de fuego dorado 9 serpientes de Fan Xin antes de irse. Para alguien como él, no era más que una pregunta rápida. Viendo que Fan Xin no quería responder, no le importó lo suficiente como para cavar más. Fan Xin se apoderó de su espada de fuego dorado 9 serpientes con ambas manos. Después, colocó sus manos en su cintura y miró a todas las personas que habían estado observando complácidas desde dentro de sus casas. ¿Qué están mirando todos esos bastardos? ¿No conocen todos mi relación con señor hermana Lin Yun? Déjame decirte, ella me trata tan bien que se parece más a mi madre que a mi verdadera madre. Así que no se atrevan a ofenderme. Blasfemó en voz alta. Todos los presentes también habían visto claramente con sus propios ojos que Fan Xin y Xu Linyun habían hablado de algo en voz baja durante algún tiempo. Todos eran más que curiosos, sin embargo, con las palabras que había revelado ahora, todos estaban sorprendidos también. Este niño era seguramente un caballo negro. ¿Quién habría sabido que tenía una relación tan cercana con señor hermana Lin Yun? Al ver que sus palabras habían tenido un efecto, Fan Xin estaba aún más satisfecho consigo mismo mientras arrojaba su espada de fuego dorado 9 serpientes dentro de su anillo de almacenamiento. Sin embargo, cuando se dio la vuelta para ver su cabaña de madera, de la cual Lin Qingsue había reducido la mitad a cenizas, se encogió de hombros. Tendría que pedirle a Eisan que le arreglara una casa nueva. Eisan, bastardo de Eisan, ven aquí a tu abuelo y encuéntrame la mejor casa de campo. Fan Xin maldijo en voz alta mientras doblaba sus pequeñas manos detrás de su espalda y se pavoneaba hacia la entrada de la cumbre nube oculta en busca de Eisan. Todo hasta este punto dejó a los discípulos en la cumbre nube oculta consternados. ¿Es el niño realmente tan cercano a señor hermana Lin Yun? Dentro de la secta externa, los chismes comenzaron a extenderse como una plaga. Está bien. Después de que él envió a Lin Qingsue volando con una bofetada, señor hermana Lin Yun se apresuró de inmediato.
Todos pensamos que Senior Hermana Lin Yun iba a abofetearlo, pero resulta que ella solo estaba preocupada si él había sido herido. Sí, escuché que Senior Hermana Lin Yun iba a castigar fuertemente a Lin Qingsue, y solo redujo el castigo porque el niño se lo pidió. Senior Hermana Lin Yun le pidió al niño que la viera en el Valle Lin Yun. Me pregunto para qué. ¿Qué más? Para darle tranquilamente algunos recursos de cultivo, por supuesto. A medida que más gente se unió a los chismes, la manera en que las personas miraban a Fan Xin cambió una vez más. Antes, la gente solo había pensado que tenía la protección de Meng Xuanzao después de regalar su polvo esencia de mineral. Algunos habían despreciado tales acciones, y fue solo después de hoy que comenzaron a sentir que habían estado equivocados todo el tiempo. Este chico no necesitaba protección de Meng Xuanzao en absoluto. Ya que el tío de Meng Xuanzao era uno de los ancianos de menor rango dentro de la secta, no había comparación con las perspectivas futuras de Senior Hermana Lin Yun. ¿HRM? ¿No crees que la espada que usó el chico era un poco extraña? Es casi como si lo haya visto en algún lugar antes. Alguien finalmente se dio cuenta de que algo era extraño, y más se unió a los chismes. Ah, eso me recuerda, sabía que algo andaba mal. Entonces espada voladora, llamas doradas, entrelazadas con 9 serpientes es eso. La espada de fuego dorado 9 serpientes. ¿Sí? ¿Recuerdas lo que dijo Oukin? Encontró alguna evidencia sobre ese bandido del mercado negro, y el bandido había usado una espada como esa, la espada de fuego dorado 9 serpientes. Aparentemente fue robada del primer mercado negro. Un solo lanzamiento de una piedra daría lugar a miles de ondas. En unos instantes, la gente se preguntaba y adivinaba en voz alta, y la discusión se hizo más acalorada. PTH 059. Una gran paraguas. En una sola noche, Fan Xin se convirtió en el tema de todas las discusiones en la secta externa. El más envidiable de estos rumores tenía que ver con la misteriosa relación entre Fan Xin y Shu Lin-yun. Poder tener algo que ver con Shu Lin-yun por sí solo era algo que cambia la vida, y se debe recordar que la jerarquía dentro de la secta era clara y debía seguirse con estricto orden. El nivel más alto fueron los ancianos supremos, seguidos por el líder de secta, el gran anciano, los 4 ancianos disciplinarios, los ancianos miembros de consejo del reino establecimiento de fundación, y luego los discípulos directos estaban justo debajo de estos ancianos miembros del consejo. El tío de Meng Xuanzao y todos los ancianos dentro de la etapa condensación de Qi, incluido el anciano Hon que detuvo a Lin Qingsue, eran los ancianos del rango más bajo. Aunque todos eran técnicamente ancianos, aún así, ni su nivel de cultivación ni su potencial futuro estaban a la par con los discípulos directos como Shu Lin-yun y Xiao Jianmin. Los discípulos directos eran todos genios dotados que tenían una probabilidad extremadamente alta de entrar en la etapa establecimiento de fundación, después de todo, mientras que estos ancianos de bajo rango tenían pocas esperanzas debido a su vejez. Por lo tanto, la protección de Shu Lin-yun elevó el estatus de Fan Xin como si estuviera alcanzando los cielos de un solo salto. Por supuesto, solo él mismo sabía que no era nada más que un acto y que llevaba puesto a Shu Lin-yun como un abrigo de piel de tigre. Sin embargo, el otro rumor no era tan favorable hacia Fan Xin. Cuando Fan Xin había activado la espada de fuego dorado 9 serpientes en la cumbre nube oculta, nadie le había dado ninguna segunda idea. No fue hasta que todo el evento se extendió por toda la secta externa que alguien se dio cuenta. No solo era la espada dorada que Fan Xin había usado misteriosamente similar a la que se había tomado del primer mercado negro, sino que Oukin también había mencionado que el bandido del mercado negro había usado exactamente la misma arma. El segundo día después del evento en la cumbre nube oculta, alguien llamado Luo Shi fue a visitar a Fan Xin y, después de un educado intercambio de saludos, le pidió echarle un vistazo a la espada voladora de Fan Xin. Fan Xin inmediatamente supo que esta persona debió haber comenzado a sospechar que era el infame bandido, por lo que felizmente admitió que había comprado la espada del último mercado negro por la gran cantidad de solo 30 piedras espirituales. Luo Shi vio que no podía obtener más respuestas de Fan Xin y, a pesar de sus persistentes sospechas, no tenía motivos para cuestionar ni seguir más allá. Estaba seguro, sin embargo, de que era la espada exacta que había perdido ante el bandido del mercado negro, excepto que la edad, la voz y el tamaño de Fan Xin no eran en absoluto similares al bandido adulto que la había tomado. Aunque Luo Shi específicamente había venido a ver la espada, se fue con las manos vacías.
Todavía tenía sus sospechas, pero no se atrevió a molestar a Fan Xin, ya que no solo Fan Xin tenía a Meng Xuanzao como un paraguas de protección, sino que también tenía una relación bastante estrecha con senior hermana Xu Lingyun. Luo Shi tenía un clan rico como fondo, pero no se atrevió a molestar a nadie que estuviera bajo la protección de senior hermana Xu Lingyun. Las preguntas de Luo Shi habían dejado a Fan Xin alarmado. No había pensado demasiado en ello cuando activó la espada dorada mientras enfrentaba a Lin Qingsue, y había causado una gran sospecha entre los espectadores. Parecía que a pesar de que la secta estaba llena de vacas millonarias, sería un gran error llamarlas estúpidas. Este desarrollo significó que Fan Xin ahora tenía que unirse a la secta interna tan pronto como fuera posible. De esa forma, nadie se atrevería a decir o hacer algo por él, incluso si descubrieran que él era realmente el bandido del mercado negro. Era aún más crítico mejorar su nivel de cultivo tanto como fuera posible en los próximos 6 meses. Lin Qingsue estaría confinada solo por medio año, y quién sabría lo que la loca haría en nombre de la venganza. No le quedaba mucho tiempo, y antes de que ella saliera, tenía que unirse a la secta interna para entender exactamente lo que sucedía allí y, lo que es más importante, aprender diferentes habilidades y técnicas. Tenía que mejorar sus habilidades para protegerse a sí mismo. Oye, un ojo. ¿Qué estás haciendo entrecerrando los ojos otra vez? Oh, es Senior Fan. Por favor, toma mi respeto a primera hora de la mañana. Fan Xin salió pavoneándose de su cabaña vestido con una túnica de pequeño tamaño. Como todavía era demasiado grande para él, sus bordes tenían que estar fuertemente atados con cuerdas de paja en una exhibición bastante divertida. Su altura no era alta, pero sus manitas estaban dobladas contra su espalda con la punta de su pulcra cola de caballo rozando sus brazos. En su boca había una paja, que le daba la apariencia de un pequeño bandido que saludaba a quien pasaba, como si fuera amigo de todos en la cumbre nube oculta. El discípulo que él había llamado un ojo no tenía un solo ojo, era solo que uno de ellos era una fracción más grande que el otro. No era muy obvio, pero Fan Xin lo había notado por alguna razón y, desde entonces, el nuevo apodo del hombre se había convertido en un ojo. Un ojo mismo no se atrevió a no responder. ¿Qué estás haciendo tan torpe, buey duro? ¿Fuiste a ver a las mujeres bañarse de nuevo? Tú deberías estar bromeando conmigo otra vez, Senior Fan. Solo me he practicado golpes tortuga vieja, amigo mío, no corras. ¿Dónde está lo que me prometiste la última vez? No digas eso, Senior Fan, ya lo he encontrado, lo enviaré a tu habitación esta noche. Cuando Fan Xin caminó hacia la entrada de la cumbre nube oculta, había maldecido y regañado a todos los que se le aparecían, pero nadie parecía atreverse a mostrar siquiera un asomo de molestia. Todos tenían sonrisas en sus caras. El título peste de la cumbre nube oculta se había difundido desde estos discípulos, pero sin mencionar que nadie tenía las agallas suficientes para decir algo así frente a él. Cada vez que estaba presente, todos cubrían sus palabras con azúcar y lo llamaban Senior Fan a pesar de su edad mucho más joven. A Fan Xin no le importaba todo lo que sucedía a sus espaldas. Siempre y cuando actuaran respetuosamente hacia él en la superficie, era suficiente. Senior Fan, ¿a dónde te diriges tan temprano en la mañana? Eisan estaba en la entrada de la cumbre nube oculta mientras sonreía y saludaba a Fan Xin desde lejos. Buenos días a tu mamá. ¿No ves lo alto que el sol ya está? Si un perezoso como tú ya está despierto, ¿por qué iba a dormir? Fan Xin maldijo a Eisan en cuanto lo vio. Eisan se atrevió a no decir nada, ya que una vez había ofendido a este pequeño demonio de un niño. Fan Xin sonreía y se burlaba de todos los demás, pero cuando se trataba de Eisan, Fan Xin maldecía y abusaba verbalmente de él a primera vista. Todo el tiempo, Eisan no pudo mostrar ningún signo de insatisfacción. En la mente de Eisan, puede haber sido más fácil para él si muriera en los últimos días. Se había arrepentido profundamente de haber ofendido a Fan Xin cuando pensaba en él como un pobre desgraciado, y la repentina revelación de su relación con senior hermana Lin Yun le había dado un buen susto a Eisan. Incluso Meng Xuanzao podría tratar fácilmente con Eisan, sin mencionar lo insignificante que era para senior hermana Lin Yun. Debido a esto, Eisan había decidido que no importa cuán rudo fuera Fan Xin hacia él, haría todo lo posible por satisfacerlo. Como resultado, todos sus recursos de cultivo habían sido quitados para dárselos al regordete taoísta Yu, y su prestigio dentro de la cumbre nube oculta había caído en picado 1000 millas hasta que no fue más que un hazmerreír. Fue una suerte que su posición dentro de la cumbre nube oculta aún permaneciera. Solo quería preguntar cuándo volverás.
He cogido un buen vino recientemente y pensé que lo enviaría a tu casa más tarde hoy. Bebe a tu madre. ¿Cuántos años tienes ahora? ¿Beber es todo lo que sabes? Si tan solo hayas puesto todo ese esfuerzo en cultivación. Fan Xin continuó lanzándole miradas de desdén antes de continuar, me voy a Villa Lingyun en este momento. Ella dijo que me ayudaría respondiendo algunas preguntas que tenía sobre el cultivo y que tiene algunas píldoras espirituales para mí. No sé cuándo volveré, pero trae el vino cuando veas que la luz de mi cabaña está encendida. Ya veo, ya veo. Por favor, ten un buen día. Eisan cortésmente se despidió. Fan Xin maldijo un par de veces más porque pudo antes de alejarse de la cumbre nube oculta y por los senderos pavimentados. De hecho, se dirigía al Valle Lingyun, pero se había estado jactando cuando dijo que Senior Lingyun respondería a sus diversas preguntas y lo ayudaría con su cultivación. En 3 días, Fan Xin había preparado todos los ingredientes y materiales necesarios para la píldora fractura del nivel, y ahora estaba en camino a ver a Shu Lingyun para poder cumplir su promesa. Todos los discípulos directos de la secta Qingyun tenían su propio valle para el cultivo. Aunque Shu Lingyun también era una de las discípulas del valle Qingxia, también tenía un valle entero que había nombrado por sí misma. Ella normalmente solo venía al valle Qingxia durante eventos grandes, o cuando su querida maestra estaba hablando en el valle. En cualquier otro momento, ella estaría en el valle Lingyun. Ella recibió el mismo trato que un anciano de la secta. El valle Lingyun estaba ubicado en un área aislada en el borde exterior de la secta Qingyun, y estaba rodeado por un pequeño arroyo que se precipitaba sobre las flores místicas y las praderas con una fragancia suave pero dulce. Incluso más raro, cada vez que el día alcanzaba su temperatura máxima, mientras el resto del mundo estaba cubierto de vapor y la dureza del sol, las misteriosas nubes que contenían Qi se convertían en una fría niebla que cubría todo el valle. De hecho, fue un lugar perfecto para los cultivadores. Después de que Fan Xin llegó al valle Qingxia, no sabía a dónde ir. Sabía que el valle Lingyun estaba cerca, pero no estaba muy seguro de cómo llegar allí. Cuando estaba a punto de buscar a alguien para pedir instrucciones, escuchó el grito de una grulla y una ráfaga de viento que sopló contra él, causada por la grulla blanca de Shu Lingyun cuando descendía hacia él. Algo se veía extraño dentro de la mirada de la grulla mientras volaba hacia Fan Xin antes de inclinarse ligeramente hacia la izquierda, lo que indicaba que Fan Xin debía saltar sobre su espalda. ¿Estás aquí para recogerme? Hombre, montar esto es mucho más impresionante que un caballo dragón. Fan Xin suspiró para sí mismo antes de tratar de subir a la grulla. De repente, como si acabara de recordar algo, Fan Xin inclinó la cabeza hacia la cola de la grulla. Impaciente, la grulla blanca dejó escapar otro fuerte grito para apresurar a Fan Xin, ya que no sabía lo que estaba haciendo. ¿Eres macho o hembra?, murmuró Fan Xin para sí mismo antes de saltar a la parte posterior de la grulla. Fan Xin había recordado que dado que las grullas blancas eran bestias espirituales, eventualmente se convertirían en una forma humana una vez que su nivel de cultivación alcanzara cierto punto. Ahora, si la grulla era hembra, no sería un gran problema, pero ¿y si fuera un macho? Shu Lingyun no podía estar cabalgándolo todo el día, ¿o sí? Cuando Fan Xin pensó para sí mismo, no pudo evitar estallar en carcajadas. La grulla blanca escuchó la risa desviada de Fan Xin, pero simplemente le devolvió la mirada, ya que no tenía idea de lo que acababa de pasar por la cabeza del chico. PTH 060. Montando la grulla blanca. La grulla blanca voló extremadamente estable, y era mucho más cómoda que montar a caballo. Mientras Fan Xin viajaba en la parte posterior de la grulla, podía sentir una brisa fresca de Qi rozándole ligeramente las mejillas mientras la grulla entraba y salía de las nubes místicas que cubrían el valle. Cuando miró hacia abajo, debajo de ellos había secciones de amarillo y verde que formaban capas de tierra, ocasionalmente ocultas por las gruesas nubes de Qi, mientras que otras veces se mostraban abiertamente a la vista. Era hermosa sin igual. Al final, Fan Xin todavía era un niño. No pudo evitar sentirse hipnotizado y asombrado ante semejante visión. Sin embargo, al escuchar la exclamación de alegría de Fan Xin, la grulla blanca tenía otros planes. Swoosh. Mientras se animaba Fan Xin, de repente sintió que la grulla blanca se aceleraba como un meteoro mientras se movía hacia adelante e inclinaba su cuerpo hacia la izquierda. Sin preparación, Fan Xin se sacudió violentamente de cabeza y casi se cae del cuerpo de la grulla blanca antes de enderezarse. Con un fuerte grito, la grulla aumentó su velocidad una vez más, pero esta vez se disparó hacia el cielo antes de enviarse a sí misma y Fan Xin en picada hacia el suelo. «Mierda, ¿quiere Shu Lingyun que esta grulla me mate?»
Pensó inmediatamente Fan Xin sorprendido. Sin embargo, fue un malentendido. Xu Linjun simplemente había querido que la grulla blanca recogiera a Fan Xin de la entrada del valle, pero la grulla ya había cultivado una pequeña cantidad de ki y podía tener pensamientos básicos similares a los humanos. Después de presenciar lo que había sucedido antes en la cumbre nube oculta y las reacciones de su maestra después, la grulla se había vuelto protectora de su maestra y quería enseñarle una buena lección a este muchacho. Por supuesto, la grulla blanca no se atrevió a matar realmente al niño. Solo quería ver al niño gritar de miedo. Pero a Fan Xin no le importaba la verdadera razón y el propósito detrás de todo esto. Después de la sorpresa inicial, se enojó y gritó: «¿Estás tratando de matarme, animal peludo? Voy a matarte primero». Fan Xin volteó su cuerpo y activó atrapar al dragón controlando a la grulla para mantener su cuerpo balanceado sobre la grulla con una mano, luego sacó su daga de su bota y envió una puñalada hacia la espalda de la grulla. La daga puede haber sido hecha de acero ordinario, pero todavía se consideraba un hallazgo raro de su tipo, ya que se había refinado en numerosas ocasiones y había sido un regalo del Kyo Sansu de Fan Xin para la autoprotección. Al atacar con la ayuda de Ki, fue aún más aguda, y aunque las plumas de la grulla blanca eran resbaladizas y duras, la daga aún logró clavarle una puñalada limpia en la espalda. Una vez que la grulla sintió el ataque repentino, dejó escapar un grito de dolor y comenzó a agitar sus alas de una manera desordenada y girando su pico hacia Fan Xin. Con la daga en una mano alojada en el cuerpo de la grulla, Fan Xin giró apresuradamente hacia la izquierda cuando el pico de la grulla aterrizó sobre su propia espalda. Fan Xin luego dio un salto usando la daga como soporte y aterrizó en el cuello de la grulla blanca antes de cerrar con fuerza sus piernas alrededor de ella. Este era el punto ciego de la grulla, y no importaba cuánto lo intentara, no podía alcanzar su cuello si intentaba usar su pico de acero o sus afiladas garras. «A tierra, bastarda», gritó Fan Xin mientras hundía la daga en el cuello de la grulla blanca. La grulla soltó otro grito de dolor y pareció perder los sentidos por la sensación, su vuelo se volvió desordenado. Sus movimientos no preocuparon a Fan Xin, pero al ver que la grulla no hizo lo que le dijeron, creyó que no había renunciado a la idea de matarlo. Otra puñalada se introdujo en el lado izquierdo de su cuello antes de que Fan Xin torciera la daga, haciendo que la grulla emitiera otro agudo chillido y girara inconscientemente hacia la derecha, aunque sus heridas lo hicieron volar inseguro. Fan Xin se agarró con fuerza al cuello de la grulla y ya no tenía miedo de ser arrojado. Pronto se dio cuenta de que si apuñalaba su cuello por la izquierda, la grulla volaría hacia la derecha y, con una gran risa de satisfacción, sacó su daga del lugar anterior y la apuñaló en el lado derecho, causando la grulla girará a la izquierda. Jaja, muy divertido. Fan Xin no pudo dejar de sonreír con orgullo ante su nuevo descubrimiento. Había descubierto cómo controlar la trayectoria de vuelo de la grulla blanca con un método tan oscuro, y como se estaba divirtiendo tanto, ya no tenía prisa por aterrizar. Debe decirse que, aunque las heridas de la daga eran cada una de 10 pulgadas de profundidad, el enorme tamaño de la grulla significaba que incluso heridas tan profundas en su cuello no causaban ningún daño grave. La orgullosa grulla blanca fue completamente domesticada por Fan Xin mientras volaba desesperada. De repente, sus alas dieron un fuerte aleteo y se lanzó hacia nada más que el valle personal de Xu Linjun después de verlo abajo. Incluso con las puñaladas de Fan Xin, la grulla estaba decidida a descender de inmediato. Después de caer 1000 pies, la grulla blanca se estrelló contra un jardín de flores, mientras que Fan Xin fue arrojado al mismo tiempo. ¿Qué pasó? Era un pequeño valle de unos 30 metros cuadrados, completo con encantadora flora y fauna. En el centro había un pequeño lago con agua tan clara que incluso se podía ver el fondo, y junto al lago había una casita de madera de 3 pisos que estaba pintada y tallada con el diseño de flores de color púrpura, mientras que vibrantes enredaderas verdes se arrastraban desde el base de la cabaña. Xu Linjun, vestida de blanco y asomándose por la ventana, había sido la fuente de esa pregunta sorprendida después de haber escuchado la fuerte perturbación del aterrizaje de la grulla. Gritó Xu Linjun preocupada mientras volaba por la ventana. No le llevó mucho tiempo aterrizar junto a la grulla blanca para controlar sus heridas. En este momento, la grulla blanca parecía extremadamente miserable. Su espalda había sido apuñalada y la sangre de estas heridas tenía partes de sus plumas blancas de un rojo brillante, y su cuello había sido apuñalado no menos de 4 veces, todas las cuales todavía estaban liberando sangre fresca. La grulla ni siquiera tenía la energía para moverse más. Cuando Xu Linjun se acercó, la grulla no hizo más que emitir unos pocos sonidos débiles y tristes.
Tristeza y dolor era todo lo que le quedaba. ¿Heriste a Mier? Fan Xin había sido arrojado a cierta distancia desde que la grulla se estrelló en el jardín. Justo cuando había logrado levantarse de nuevo, y antes de que pudiera decir siquiera una palabra, Xu Linjun furiosamente lo envió volando a la distancia con su mano. Le pedí a Mier que te recogiera de la entrada por la bondad de mi corazón. ¿Cómo te atreves a hacer tales cosas? Xu Linjun no estaba satisfecha incluso después de su golpe, y formó un sello de mano para convocar a su espada voladora antes de apuntarla a Fan Xin. Jódete, vieja apestosa. Sabía que no tenías buenas intenciones, ¿cómo te atreves a usar este animal para matarme? Espero que ningún hombre se case contigo y espero que algún día seas vendida a un prostíbulo para ser montada por miles de personas y maldecida por millones. Entonces muere una muerte horrible. Como Fan Xin creía que Xu Linjun había tenido la intención de atraerlo adentro antes de matarlo, él saltó de inmediato y la maldecía lo mejor que podía. Sabía que no era un oponente para un discípulo directo en el 8º nivel. Si se aprovechara de ella verbalmente, aunque solo fuera por un momento, entonces su muerte no sería en vano. ¿En qué estás? Le pedí a que te recogiera en la entrada, porque me preocupaba que no conocieras el camino hacia mi cabaña dentro del valle. Fuiste tú quien tuvo malas intenciones e hirió Mier. ¿Cómo se convirtió esto al revés? Al escuchar las palabras de Fan Xin, Xu Linjun detuvo su espada a pesar de su creciente ira por un lenguaje tan grosero. Tenía la débil impresión de que si Fan Xin no tenía sus razones, no habría actuado de una manera tan malhumorada. Para recogerme, y con buenas intenciones, ¿dices? Buenas intenciones, tu puta madre. Este animal emplumado quería lanzarme al aire. ¿Quién recoge a la gente así? Fan Xin se sentó frente a la espada voladora de Xu Linjun, su rostro no mostraba rastros de miedo mientras la maldecía. No quería echarte. Xu Linjun miró con curiosidad hacia la grulla blanca. Hizo otro sonido lúgubre y giró la cabeza. Xu Linjun no era estúpida. Después de ver la reacción de la grulla, adivinó más de la mitad de lo que realmente había sucedido. Aunque todavía no podía perdonar por completo a Fan Xin, logró calmarse significativamente y continuó. Nació en la secta Qingyun. Solo tiene 3 años y nunca ha matado a una sola persona. ¿Por qué querría tirarte al aire? Claramente era solo una broma, así que ¿por qué tienes que herirla tanto? ¿Una broma? Fan Xin soltó una carcajada. ¿Quién hace una broma que involucra la vida de alguien? Incapaz de razonar más con Fan Xin, Xu Linjun pisoteó sus pies y retiró su espada antes de volver a mirar las heridas de la grulla. Con algunas miradas, sintió una sensación de alivio después de descubrir que a pesar de que las heridas parecían aterradoras y sangrientas, ninguna era lo suficientemente mala como para haber puesto en peligro su vida. Después de frotar hierbas medicinales en cada una de las heridas de la grulla, se volvió y habló con un tono imperioso. Ven conmigo. Fan Xin continuó sentado en el suelo, inmóvil. ¡No! Xu Linjun frunció el ceño ante tal respuesta. ¿A qué estás jugando ahora? Era tu animal emplumado el que quería primero una parte de mí. Hice todo esto para protegerme, y tú me abofeteaste incluso antes de descubrir quién tenía la culpa. Ahora mi trasero duele mucho, pero solo te molestaste en cuidar esa grulla tuya. Tienes que disculparte. ¿Yo? ¿Pedir disculpas? ¿A ti? Los ojos de Xu Linjun comenzaron a estrecharse. Ella realmente se había enfurecido ahora. La diferencia en su nivel de cultivo era obvia. Fan Xin realmente temía que ella realmente hiciera algo, y se apartó un poco antes de hablar con voz alarmada. ¿Qué? ¿Quieres matarme ahora? De hecho, el odio de Xu Linjun hacia él era ahora tan grande que ella quería asesinar a este infame mocoso, pero ella hizo una pausa. Con un gesto de su mano, una pequeña botella medicinal aterrizó frente a Fan Xin. Donde sea que esté tu herida, arréglala tú mismo. Sí, lo haré yo mismo. ¿Por qué eres tan ruda? Fan Xin murmuró para sí mismo mientras comenzaba a bajar sus pantalones. Xu Linjun vio sus acciones y de repente dejó escapar un grito. ¿Qué estás haciendo? Mi trasero está herido. Debo frotar la medicación en mi trasero. Xu Linjun estaba enojada, pero también avergonzada. Una vez que pasaron unos momentos, ella logró exprimir algunas palabras. Hazlo detrás del arbusto. ¿Detrás del arbusto? Fan Xin miró a su alrededor, luego simplemente se levantó. Ah, bueno, lo haré cuando regrese. Sin más preámbulos, metió la botella medicinal dentro de su bolsillo sin siquiera un rastro de agradecimiento. Todo esto estaba bajo la mirada odiosa de Xu Linjun, pero al propio Fan Xin no le importaba. Él evitó sus miradas completamente mientras observaba el entorno.
Ven conmigo. Xu Lingyun no pudo hacer nada para tanto dolor en el cuello. Después de un profundo suspiro, se fue primero hacia la cabaña.